buenas a todos, grumetes. Soy Pilar Martínez Maño Gil y hoy en la X marca el lugar tengo conmigo al doctor en filosofía, profesor y escritor del Camino hacia el Aquelarre, un viaje interpretativo hacia la esencia de la brujería, y Hojarasca, una antropología crepuscular, a Sergio Valero Ruiz, conocido en redes como Acherón. La filosofía es un tema muy abstracto para la mayoría de personas, pero en verdad creo que forma parte de nosotros más de lo que podemos creer, porque al final esas grandes dudas de hacia dónde vamos, hacia dónde venimos, cuál es nuestro papel, el sentido de la vida, eso lo tenemos todos los seres humanos y al final es filosofía. Pero bueno, como yo no lo tengo muy claro de qué va todo esto, tenemos aquí a un profesional, a un filósofo que además creo que no abundan muchos hoy día, ahora un poco más adelante que nos diga Sergio. Así que bueno, espero que él pueda resolvernos todas esas dudas y ayudarnos sobre todo a entender la filosofía y quererla un poquito más, porque creo que sobre todo en el instituto todo el mundo siente un poquito de desprecio o falta de interés hacia la filosofía y creo que es más interesante de lo que pensamos. Así que bueno, antes de empezar, lo primero de todo es darte las gracias, Sergio, por estar aquí y también la bienvenida, así que muchísimas gracias, ¿cómo estás? Pues muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí hablando de filosofía, que como bien dices, pues no es algo que abunde mucho y es más necesario de lo que parece. Así que muy agradecido de estar aquí, de verdad. Pues la primera pregunta que quería hacerte es, ¿por qué surge la filosofía? ¿Cuáles son sus grandes objetos de estudio? Bueno, la filosofía surge desde el principio de la humanidad. Ujú. Siempre se enseña, muchas veces se enseña en el instituto, que es para muchos el primer contacto con la filosofía, pues que esta tiene un origen en Grecia, se habla de los presocráticos, se habla de Sócrates, se habla de Platón, se habla de Aristóteles, pero posiblemente el origen de la filosofía sea mucho más antiguo y este haya acompañado al ser humano desde que prácticamente es ser humano. Porque en el momento en el que tú tienes, digamos que, tus necesidades básicas cubiertas, tienes alimento, Mm. tienes protección, tienes un hogar, empiezas a darle a la cabeza. Y una vez que empiezas a darle a la cabeza, te empiezas a plantear preguntas que van más allá de lo inmediato. Te empiezas a preguntar quién soy yo. Te empiezas a preguntar qué hago en este mundo. Te empiezas a preguntar qué sentido tiene la vida. O si tiene sentido, o a lo mejor no tiene ningún sentido. Yo creo que ese punto es en el momento exacto en el que nace la filosofía. Y luego después se le pone nombre, porque claro, por supuesto a la filosofía no se le llama filosofía hasta que llegan los griegos. Pero yo diría que ese es el punto exacto. ¿Y cuáles son los grandes objetos de estudio? Yo entiendo que intentar dar respuesta, digo intentar porque al final, quiero decir, no es como las matemáticas, ¿no? No es una ciencia exacta y al final no lo sabemos con certeza, pero bueno, yo creo que intenta dar respuesta a esas preguntas que tú dices, ¿no? Esas preguntas inmediatas, bueno, que van más allá de lo inmediato y que tienen que ver con, pues bueno, con lo que nos preguntamos todos, ¿no? Porque uno nace y es pequeño y no se da cuenta, te dicen, bueno, pues el abuelito se ha muerto, pero claro, conforme te vas haciendo mayor, te das cuenta de que tú también te vas a morir, ¿no? Que todo el mundo se va a morir y claro, es cuando te empiezas a preguntar esas preguntas, ¿no? Así es, así es. Y de hecho, una de las cosas que se le achacan muchas veces a la filosofía, que dicen la filosofía no sirve para nada, es porque parece que plantea más preguntas que respuestas. Y es Total. cierto, pero es que realmente esa es la función de la filosofía. La función de la filosofía no está esto se lo enseño yo a mis alumnos, no está en responder cuestiones, sino en seguir planteándose cuestiones. Y seguir planteándose cuestiones incluso cuando ya parece que todo está resuelto. Porque muchas veces llegamos a este mundo actual en el que nos encontramos, la modernidad, en Mm. el que parece que todas las respuestas filosóficas pues, se han encontrado, que ya no quedan más preguntas. Pero es todo lo contrario. Precisamente en este mundo en el que parece que ya tenemos respuesta para todo, es cuando debemos seguir haciendo preguntas. Porque si no nos estancamos, nos estancamos. Y esas preguntas, eh, bueno, pues son las que precisamente nos permiten avanzar. La gran mayoría de las ciencias se han desligado de la filosofía y han nacido precisamente a partir de esas preguntas. En la medida en la que la filosofía ha ido respondiendo preguntas de forma material, Mm. han ido apareciendo las ciencias, la física, la química, la historia, la geografía. Todos, en el fondo, todas estas áreas, todas estas disciplinas estaban integradas en su origen dentro de la filosofía y se fueron extinguiendo. Por eso digo que
La pregunta es legítima, ¿para qué sirve la filosofía si ya tenemos física, química, medicina e historia? Pues precisamente para seguir haciéndonos preguntas. Esa es, yo creo que es la clave. Claro, porque como tú dices, hay un montón de preguntas bueno, aparte de las grandes preguntas de siempre, ¿no? Lo que estábamos hablando, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Quién soy yo? ¿A dónde vamos cuando nos morimos? Si es que vamos a alguna parte. Surgen nuevas preguntas, por ejemplo, yo creo que, no lo sé, ahora tú como experto me dices, pero yo, por ejemplo, pienso que hoy día una de las grandes preguntas que todos nos hacemos es que, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la IA, con los robots, ¿no? ¿Llegará, nos superarán? ¿No? ¿En qué quedaremos nosotros? ¿Cuál va a ser nuestro papel? ¿Pasaremos de ser creadores a, bueno, a meros espectadores? Exactamente. En la medida en la que avanzamos, pues también surgen nuevos problemas que están derivados de las circunstancias a las que nos enfrentamos. Un griego del siglo IV antes de Cristo, pues evidentemente no tenía que hacerse preguntas sobre la IA, Claro. no tenía que hacerse preguntas sobre el mecanicismo, no tenía que hacerse preguntas sobre un montón de cosas que hoy en día pues son muy cotidianas. Pero claro, es que aparecen nuevos problemas. Y la filosofía pues tiene muchas ramas para afrontarlos. Se pueden afrontar desde la ética, claro. Podemos plantearnos, por ejemplo, hablando de la IA, los límites éticos que puede tener una IA. Pero se puede plantear también desde la antropología. ¿Puede una IA sustituir a un ser humano? O se puede plantear incluso desde la política, también es una rama de la filosofía. ¿Qué implicaciones políticas tiene el uso de la inteligencia artificial? Es que las cuestiones pues son muy diversas. La verdad es que sí. Pues precisamente hemos comentado, ¿no? ¿Para qué surgió la filosofía? Y yo quería preguntarte si su papel ha cambiado a lo largo del tiempo. Ya no solo en el sentido de que han cambiado las preguntas, sino si ha cambiado, porque claro, cuando uno se pone a estudiar filosofía, ¿no? En el instituto, te da la sensación de que en épocas anteriores la filosofía era muy importante, ¿no? Dentro de lo que es la propia sociedad. Pero hoy parece que la filosofía, no sé, o, o no es tan importante o simplemente no se le da tanta visibilidad y tanta importancia como a lo mejor hace, yo qué sé, no sé, 3 siglos o algo así. Yo creo, y aunque esto suene raro viniendo de alguien del área de la filosofía, yo creo que la sociedad siempre ha valorado muy poquito la filosofía. Desde siempre, desde la época antigua, los filósofos han sido cuatro locos a los que solo hacen caso sus alumnos y solo a veces, pero la gran mayoría de la sociedad pues no tiene interés en la filosofía y tiene sentido porque tiene otras cosas en mente. Claro. Pero en el fondo el gran objetivo o la utilidad de la filosofía ha sido siempre la misma. Lo que pasa es que esa utilidad se ha ido reformulando con diferentes palabras. Si ahora mismo a mí me preguntasen para qué sirve la filosofía, yo lo tengo clarísimo. La filosofía tiene tres objetivos claros. El primero es conocerse, conocernos y saber lo que somos, que eso es muy importante. El segundo es liberarse. ¿Liberarse de qué? De lo que no somos. Fíjate estas dos cuestiones, lo importantes que son. Conocer lo que uno es y liberarse de lo que uno no es. Y la tercera, la que siempre se suele olvidar, la felicidad. La felicidad, el estudio de la felicidad, el cómo conseguir la felicidad, siempre ha estado vinculada a la filosofía desde la época de Aristóteles. Aristóteles dedica gran parte de su pensamiento a la felicidad. ¿Cómo podemos conseguir la felicidad? ¿Existe felicidad incluso más allá de esta vida? Pues esas tres cuestiones, conocerse, liberarse de lo que uno no es y alcanzar la felicidad, siempre han sido el objetivo de la filosofía. Siempre, siempre, siempre. Lo que pasa es que en las diferentes épocas pues se han reformulado esas preguntas, se han intentado responder desde diferentes aproximaciones y por eso surgen las escuelas, las corrientes de pensamiento. Pero en el fondo la preocupación de la filosofía siempre ha sido la misma. Y es lo que o sea, y entonces al final, bueno, como tú dices, los filósofos siempre han sido como cuatro locos, pero bueno, aún así tenemos asignatura de filosofía en el instituto. Quiero decir que algo de valor se le tiene que dar, ¿no? Dentro de la sociedad. Sí, sí, sí. Por suerte, esos cuatro locos pues han cambiado el mundo en muchas ocasiones. Y gran parte de los movimientos sociales, políticos, ideológicos, religiosos, pues han venido motivados desde esos cuatro locos. Claro, entonces es tan absolutamente relevante y es tan absolutamente impresionante el cambio que han hecho estas personas, estas pocas personas, que merece la pena ser estudiado. En el fondo, aunque la filosofía sea algo que solo interesa a cuatro locos, el beneficio de la filosofía es para toda la sociedad. Entonces conviene que todo el mundo la estudie, claro. Y yo quería preguntarte que,
a pesar de todo el tiempo que ha pasado, porque es mucho, ¿por qué seguimos estudiando a los mismos filósofos de siempre? ¿Por qué no se añaden pensadores más contemporáneos? Porque yo, bueno, creo que no ha cambiado, pero es Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Descartes, ¿no? Y Kant y Nietzsche. Y ahí se queda. ¿Es que no ha habido filósofos después o simplemente no han sido tan relevantes como para incluirlo en los planes de estudio? Mira, esto se pueden responder de forma un poco A ver. así coloquial, humorística. Hay dos aproximaciones, pero que son básicamente la misma. Goethe, por ejemplo, el escritor alemán, decía que los sabios ya respondieron a estas preguntas, las preguntas que nos seguimos planteando, que los sabios ya las respondieron hace muchos años. Lo que pasa es que Ah, nosotros bueno. no les hacemos caso, pero seguimos planteándonos las mismas preguntas. Y el otro comentario es que también se dice que la filosofía es Platón y todo lo que ha venido después es un comentario a Platón, hecho por diferentes autores en diferentes épocas, unos a favor y otros en contra. Pero es básicamente eso. ¿Por qué seguimos estudiando a los mismos pensadores? Porque son las bases de lo que somos. Y porque una verdad es verdad hoy, es verdad hace 100 años, hace 1000 y lo seguirá siendo verdad dentro de 2000 años. Eso es precisamente lo que hace que un pensamiento sea clásico. Estudiamos a los clásicos porque esto la gente tiene que entenderlo, que el concepto de clásico no significa antiguo, no es algo pasado de moda. Lo clásico es lo eterno, lo que es siempre válido. Entonces, por eso es necesario seguir estudiándolo. Porque si tú partes del momento presente, te quedas un poco huérfano. ¿Cómo hemos llegado al punto actual? Este Claro. planteamiento que estoy estudiando aquí tiene que tener unas bases. Entonces, si uno va tirando de ese hilo, es un poco como el hilo de Ariadna en el laberinto del Minotauro, si uno va tirando de ese hilo, pues al final tiene que acudir irremediablemente a las raíces. Y puesto que no puede existir nada sin las raíces, pues es necesario partir siempre de esa evolución histórica. Lo cual no significa, claro, que no haya filósofos en la actualidad o que no se siga produciendo filosofía en la actualidad. Sí que se produce. Pero claro, es que es la gran paradoja muchas veces de la educación y del estudio de la filosofía. Te pasas toda la vida estudiando a los antiguos y cuando llega el momento de estudiar a los presentes no queda tiempo. Ya no tienes tiempo. Has llegado al mundo actual y ¿ahora qué? Entonces por eso da muchas veces la sensación de que ahora no tenemos filosofía o que no se produce. Y no sé, y bueno, dices que se sigue produciendo filosofía, pero no sé si hay alguien, no sé, es que la verdad es que no tengo ni idea, por eso te lo pregunto, si en la actualidad, bueno, en la actualidad que puede ser desde Nietzsche hasta ahora, ¿no? Que ya han pasado bastante tiempo, pero han habido ahí filósofos o pensadores que hayan destacado. Entiendo que, como tú dices, o sea, las preguntas de siempre ya estaban respondidas, pero bueno, que hayan respondido a nuevos problemas que han ido surgiendo con el cambio de la sociedad. Sí, claro, siempre van surgiendo nuevos pensamientos. Pensemos que, por ejemplo, Nietzsche, que lo mencionas, estamos a principios del siglo XX. Claro, por eso me Nietzsche, refiero. Nietzsche termina en el 1900, justamente. Pues todo el siglo XX piensa solo en todos los elementos que ha habido que son motivadores de reflexión. Las dos guerras mundiales, la Guerra Fría, la aparición de Internet, los ordenadores, las inteligencias artificiales. Todo eso ha ido planteándose nuevas cuestiones. Es el siglo XX, por ejemplo, en el que más desarrollo tiene el existencialismo. El plantearme qué hago yo aquí, a qué he venido a este mundo, o incluso el absurdismo que surge también en este periodo con Albert Camus, que te dice, la vida no tiene sentido. Claro, venimos de dos guerras mundiales, nos hemos matado unos a otros, parece que todo lo que hacemos es como la piedra de Sísifo, empujando la piedra de Sísifo para nada, como si no tuviese ningún sentido. Pues claro, todo eso entraña filosofía y sí, siempre hay pensadores. Lo que pasa es que, pues al igual que le ocurre a los antiguos, hoy en día conocemos a Platón y Aristóteles, pero a lo mejor tenemos hoy en día a Platón y Aristóteles aquí, pero nadie les hace caso, exactamente igual que no les hacían caso en la antigüedad nadie, nada más que cuatro o cinco. Pues es Vaya. lo mismo. Yo me estoy acordando esto lo vi yo en la carrera, yo estudié periodismo, lo que pasa es que no me acuerdo quién lo decía, la verdad, pero hablaba del tema este de la sociedad líquida, el concepto, es que no me acuerdo cómo se llamaba, no sé si era Bauhan, puede ser algo así, o... Bauman, creo, Sigmund Bauman. Sí, y hablaba de todo esto de lo de la sociedad líquida, ¿no? Que al final todo es muy efímero, porque antes las cosas como que perduraban más en el tiempo, en parte porque la sociedad hoy día vivimos conectadísimos a la inmediatez y es una cosa y ya está ahí fuera.
Y justo me estaba acordando de eso, ¿no? Que es verdad que han habido, que sí, que hay más gente, pero claro, como tú dices, pues no se estudia o bueno, al final también es verdad que el tiempo que tiene en bachiller, porque al final filosofía que se da en primero y en segundo, ¿no? Porque, bueno, ahora no lo sé, yo en cuarto de la ESO, por ejemplo, diética. Pero claro, tampoco te da tanto tiempo como para poder indagar mucho más, que al final se da filosofía muy poco tiempo. Claro, claro, ese es el gran problema. Y también es que la sociedad actual, el mundo actual, no tiene interés realmente. Claro, Quizás nunca las sociedades, las gentes comunes de las sociedades, pues tampoco es que hayan tenido nunca interés en la filosofía como tal, pero probablemente esta sea la época que menos interés tiene. También porque es que el paradigma en el que vivimos, la forma de entender el mundo, es totalmente contraria a la filosofía. Un mundo como dices, una modernidad líquida, el mundo de lo inmediato, todo puro materialismo. Hay un desprecio de la metafísica, hay un desprecio de lo trascendente. Todo lo que no sea el aquí y el ahora, pues deja de tener un sentido. Pero es precisamente ahora cuanto más necesaria es la filosofía, es como he dicho antes. En este momento como de flaqueza o de estamos como en la medianoche del mundo, es el momento en el que más hace falta. Heidegger, por ejemplo, en el siglo XX, tiene un texto en el que intenta pues, brevemente definir qué es la metafísica. mm, Y en ese texto hay un fragmento que a mí me gusta bastante, que dice algo así como, cuando hayamos conectado todo el mundo, cuando los viajes sean prácticamente instantáneos, cuando la comunicación sea directa, cuando básicamente lo que está describiendo es el momento actual. Él en el siglo XX está describiendo el momento actual en el que vivimos con todos los avances tecnológicos, todos los avances científicos. Y termina ese fragmento diciendo, cuando hayamos alcanzado todo eso, ¿y ahora qué? exacto. Esa es la gran pregunta, ¿y ahora qué? Pues si has anulado la filosofía y la has despreciado y la has desterrado, ya no hay un ahora qué. Hemos llegado al fin de la historia. ¿Tú crees? A mí eso me parece aterrador. Yo creo que no. A mí me da mucha miedo así como lo dices, ¿no? Pero según el pensamiento actual, sí. Hemos llegado al culmen de la civilización. Ya nadie hay más avanzado que nosotros. Y sin embargo, seguimos vacíos. Ese es el gran problema. Totalmente, y con las grandes dudas de siempre. Yo creo que incluso a lo mejor vivimos más vacíos que antes, ¿no? Porque tenemos tanta sobreexposición a todo que parece como que no disfrutan las cosas. De hecho, hay mucha gente, ¿no? Que hace retiros, por ejemplo, de cero conexión, ¿no? Con internet y con el mundo. Y normalmente la gente lo pasa súper bien y se sienten súper tranquilos porque es como que vuelve a conectar contigo mismo y con la naturaleza. Porque yo lo que veo es que pasamos tanto tiempo conectados a la pantalla que realmente no vive lo que hay alrededor, ¿no? Te pasas un rato ahí pasando reels o vídeos o lo que sea y cuando te das cuenta, no sé, no sé, es Sí, verdad. sí, sí, sí. Es realmente así. Y es que, pero esa es la gran trampa del mundo moderno. Es la gran trampa en la que caímos todos en su momento. Ya, Nos vendieron la idea de que para ser felices, pues no necesitábamos el alma, ni encontrarnos a nosotros mismos, ni nada de eso. Para ser felices necesitábamos comer muchas hamburguesas, tener muchas vacaciones, tener un Ferrari, una casa lujosa, mucho dinero, ropa cara, y que con eso íbamos a ser felices. Y llega un momento en el que hemos conseguido eso y vaya, que no somos felices. Entonces, ¿qué ¿y pasa? ahora qué? ¿Hemos sido engañados? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Claro. Entonces, la gente tiene esa necesidad la sigue teniendo. Entonces Sí, la busca, claro, la busca en retiros, la busca donde sea. claro, además, ahora está muy de moda todo eso. Es que, la verdad es que no sé cómo se llaman los conceptos, ¿no? Pero, por ejemplo, todo esto del yoga, la meditación, los retiros, el mindfulness, ¿no? Al final, como intentar reconectar, o sea, que es lo que tú dices, al final, aunque hayamos pasado un poco de ello, en cierta forma lo seguimos buscando. Me acuerdo, por ejemplo, cuando sucedió la pandemia, que vale, estábamos todos conectados, pero la gente que estaba en el campo y era como los grandes envidiados por todos, ¿no? Porque era como, guau, no me he dado cuenta de lo que tenía alrededor hasta que, ¿sabes? Hasta que tengo la ausencia de ellos. Claro, Incluso después de eso se dispararon los viajes, ¿no? A casas rurales y todo eso. Y hoy día es uno de los grandes turismos que hay, y esa búsqueda de la desconexión, sobre todo la gente que vive en las grandes ciudades. Yo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Pero bueno, aún así todo el mundo busca desconectar, ¿no? Y es curioso, la verdad es que sí. eso es, y fíjate, es casi mágico el decir, buscan desconectar para conectar. Sí, Desconectar para conectar es la clave.
Hay que pensar y darle una vuelta a eso y pensar y plantear a la gente de qué buscas desconectarte y a qué buscas conectarte. Porque a lo mejor ahí está la clave. A lo mejor está la clave y aún no te has dado cuenta. No has encontrado lo verdaderamente importante en la vida. Y a lo mejor, si te haces esa pregunta y te planteas esa cuestión y empiezas a darle a la cabeza, pues a lo mejor te das cuenta que estás empleando tu vida en algo que no es importante. Y que lo verdaderamente importante se te está escapando de las manos. ¿Y qué es lo verdaderamente importante, no? Esa es la pregunta. Esa es la cuestión. Para mí, lo verdaderamente importante es descubrir a qué has venido a este mundo. Es precisamente lo que he planteado antes. Saber quién eres. Claro, Saber quién eres y saber quién no eres. En el momento en el que tú sepas quién eres y quién no eres, pues ya tienes la mitad del camino hecho. Pero es que es la tan verdad es que difícil sí. eso, es tan difícil Ya, eso. es que suena, la pregunta se dice rápido, pero la verdad es que da para reflexionar. Además, ahora hay un montón de casos de gente súper famosa, bueno, de gente que se ha hecho famosa en muy poco tiempo, ¿no? Pues, por ejemplo, influencers o cantantes que con muy poca edad, a lo mejor yo que sé, menos de 30 ya han llegado a lo máximo y dicen, ¡buah, me retiro, lo abandono todo porque es como que ahora no sé qué hacer! Y también casos de, hay un futbolista, creo que era de aquí de España, que por ejemplo cogió y se fue a Asia con lo justo, en plan, me voy, necesito desconectar, ¿no? Para reconectar. Y es curioso porque está pasando un montón y sobre todo con gente joven, porque bueno, es verdad que a lo mejor si te tiras toda la vida para conseguir algo, pues tienes tiempo para pensar, pero cuando te pasa los casos estos de 2, 3, 4, 5 años que de repente eres súper famoso, claro, es como... Ya tengo todo, ¿no? Tengo el coche, tengo las vacaciones, tengo la mansión, ¿y ahora qué hago? Claro, ¿Cuál es mi y objetivo? eso pasa mucho. Se puede ver en esa gente, la gente que desde muy joven alcanza todo lo que el mundo moderno te ha prometido, que es la felicidad. Lo que les suele pasar es que todos sufren una crisis de identidad. Totalmente. Llegan a ese punto y dicen, vale, ¿y ahora qué? ¿Quién soy yo? ¿O a qué he venido a este mundo? ¿O por qué no soy feliz? ¿Por qué si el mundo me ha vendido la idea de que necesito todo esto para ser feliz y lo he conseguido, por qué no soy feliz? ¿Por qué me sigo sintiendo vacío? Y entonces empiezan a explorar otras cosas, se van de viajes, se meten en otras áreas, empiezan como a investigar, a explorar. Es que si te fijas, eso es un patrón que se repite siempre. Muchísimo. Todos los que alcanzan ese éxito de muy jóvenes les da esa crisis de identidad. Y muchos acaban mal su vida, de hecho, acaban pues perdiéndose en caminos bastante autodestructivos. Sí, al final muchos incluso se acaban suicidando también, Claro. que, que ya es al final la conclusión más trágica. Y bueno, ya que estamos hablando de, ¿no? de de lo que es la felicidad, de quiénes somos, no sé si tiene alguna corriente filosófica favorita o algún autor que para ti sea el que más se aproxime a bueno, a las respuestas o las preguntas a estas cuestiones. Pues mira, antes que he mencionado que para algunos la filosofía es Platón y todo lo que ha venido después es un comentario a Platón, pues yo soy de esa opinión. O sea, para mí Platón es como un eje central. Y básicamente todo lo que ha venido después, sobre todo pues neoplatónicos, los neoplatónicos me gustan bastante, desarrollar un pensamiento a partir de Platón, pues coincido bastante con ellos. Me identifico también mucho con la filosofía oriental. Creo que en la filosofía de, por ejemplo, de la India hay un buen tesoro de conocimiento, solo que pues muchas veces se explora de forma o muy superficial o convertida casi en una especie de objeto de consumo, como si fuese una creencia o una doctrina de plástico que tú consumes para sentirte un poquito mejor, como esa gente que hace, pues, lo que hemos mencionado antes, retiros de yoga o que intenta incorporar a su vida muchas lecciones de autoayuda, el mindfulness y ese tipo de cuestiones. Pues que no dejan de ser una versión pues, superficial, consumista de estas doctrinas y que esté adaptada al mundo moderno. Es como, no quiero abandonar el mundo moderno, pero voy a incorporar una pequeña cosita así como una pequeña escapada de fin de semana para darle un poquito de sentido a mi vida. Ese tipo de cosas evidentemente a mí no me gustan, pero sí me gusta lo que hay detrás. Toda la doctrina oriental me gusta bastante. Y yo en el fondo, pues, he construido mi pensamiento a partir de ahí.
Y bueno, a ver, yo creo que casi todos cuando pensamos en Platón lo relacionamos con el mito de la caverna, ¿no? El mundo de la idea y el mundo tangible. Pero entiendo que hay mucho más de Platón, ¿no? Que simplemente eso. Hombre, claro, por supuesto. Normalmente lo que se enseña en los institutos es el mito de la caverna, el mito del carro alado, la teoría triple del alma, pero realmente Platón es mucho más, claro. Platón tiene su propia teoría política, que es la república, reformula su propia teoría política varias veces, luego en los libros de leyes, habla sobre el ser humano, habla sobre un montón de temas. Hay que tener en cuenta que toda la obra de Platón, todo lo que son los diálogos platónicos, es es muchísimo contenido. Más luego todo lo que los neoplatónicos han escrito a partir de él. Si Platón, por ejemplo, escribe el Parménides, luego te encuentras comentarios al Parménides de Platón. Si Platón escribe el Crátilo, luego te encuentras los comentarios al Crátilo de Platón, que pues se pueden englobar dentro de la misma corriente platónica. Entonces, claro, es básicamente una antropología, en su sentido literal. Es toda una concepción del ser humano, de nuestro qué sentido tiene el ser humano, qué es el ser humano, cómo debe organizarse el ser humano. Es básicamente todo. Totalmente. Además, Platón, estoy viendo, vivió bastante tiempo, quiero decir, no, 80 años, que para su época es muchísimo tiempo, o sea, que tuvo mucho tiempo para pensar. Además, yo creo que precisamente por todo esto que estamos hablando de la tecnología y tal, es normal que antes los filósofos yo creo que fuesen tan propicios, ¿no? Porque hoy día, yo creo que hoy día no podríamos empezar de cero como empezó Platón hace tiempo, porque al final es que claro, ¿cómo no iban a ser más contemplativos? Si salían ahí y miraban la estrella o salían a la naturaleza y vale, sí tenían sus ciudades, además las ciudades de la antigua Grecia eran bastante top, ¿no? Como se dice hoy día. Pero claro, no tenían tantos estímulos como ahora, podían sentarse tranquilamente a reflexionar. Hoy tú te sientas y ya, o si te entra un WhatsApp o no sé qué, o uy, voy a ver esto, te habla Alexa o lo que sea. Claro, claro. Si es que de hecho los dos mejores amigos que tiene la filosofía son la oscuridad y el silencio. Y si hay algo que no tenemos en el mundo moderno es oscuridad ni silencio. Nunca estamos, Totalmente. que parece incluso que nos da miedo quedarnos en silencio, porque a lo mejor podemos escuchar nuestros propios pensamientos y no vaya a ser que salgan monstruos de ahí. Y la oscuridad, si es que nunca tenemos oscuridad, ni siquiera de noche. Siempre hay luces, sean de neón, sean de farolas, sean de coches. Siempre hay luces. Nos da miedo la oscuridad y el silencio. Entonces, pues claro que la filosofía se resiente. Totalmente. Además, tenemos tanto miedo, como tú dices, a quedarnos solos con nuestros propios pensamientos, que siempre buscas ruido, aunque sea, pues yo que sé, o música, o hablas con otra persona, o ponerte una serie, o leer un libro, lo que sea, con tal de no escucharte a ti mismo. Claro, ellos supongo que se enfrentaban a eso y así es como llegarían a las conclusiones que llegaron y que hoy día pues siguen perviviendo a pesar de los muchos siglos que han pasado. Claro, claro. No tienes distracciones. Es un mundo en el que puedes dedicarte al pensamiento y en el que esas voces que tú tienes dentro de la cabeza, pues no solo no las silencias con ruido externo, sino que las desarrollas. Es- Claro, y te enfrentas a ellas. de Platón también viene, por ejemplo, la definición de que la filosofía es un silencioso diálogo del alma consigo misma en torno al ser. Qué Pues en el bonita fondo la es eso, frase. es una reflexión constante con uno mismo. Mm. Estábamos hablando de todas estas nuevas, no sé cómo decirlo, bueno, no corriente, o como has dicho tú, ¿no? Estas escapadas de fin de semana, todo esto que se ha puesto ahora de moda. Ya no solo, por ejemplo, del yoga. Yo veo que ahora hay mucha gente que está a tope con el estoicismo, que hay Sí, sí. y un montón de, además de frases por todas partes, y es como, madre mía, ¿por qué? No se me llama la atención, ¿por qué de repente esto se ha puesto tan de moda? El estoicismo es verdad que ha pegado muy fuerte, sobre todo en redes sociales, y Mm. porque también estos famosos o infames, según se quiera ver, coaches de Internet, pues lo utilizan mucho e intentan venderlo muchas veces. Pero si uno se acerca a ese tipo de pensamientos actuales, no al estoicismo histórico me refiero, sino al actual, muchas veces se da cuenta que están vacíos, que cogen estas supuestas enseñanzas y en el fondo son pues pensamientos modernos disfrazados o revestidos de una especie de autoridad antigua para darles como más legitimidad, pero que no tiene mucho que ver con el estoicismo. Yo siempre lo digo cuando a mí me preguntan sobre este tema. ¿Tú quieres saber sobre estoicismo?
no cojas ningún libro que haya sido escrito por una persona que no murió hace más de 1000 años. Porque lo que vas a encontrar Total. no te va a ayudar en nada. Si quieres estoicismo, lea a Marco Aurelio. Si quieres estoicismo, lea a los autores romanos clásicos. Lee las cartas de Séneca. Pero no leas a un coach que ha escrito un libro hace 2 días y que te está vendiendo la felicidad y el éxito si compras su libro y te apuntas a su cursillo de internet de un mes. Porque realmente no es estoicismo eso. Triste, pero cierto. Y bueno, y según los padres no del estoicismo, ¿qué es exactamente el estoicismo? Porque a mí no me queda claro. Veo como muchas frases, como tú dices, hoy, como tú dices, de la felicidad, pero también así como del honor, de enfrentarte a la batalla. No sé si tiene algo que ver o en verdad no tiene nada que ver. Y como tú dices, han cogido ahí una cosa y la han adornado como le ha dado la gana. Pues básicamente han cogido una cosa y la han adornado como les ha dado la gana. Sí, sí, Vaya. básicamente lo que han hecho es picotear un poco, adaptándolo al mundo actual para intentar que sea un poco, pues, que no distorsione mucho el mundo moderno, porque el mundo moderno les gusta, pero que le aporte un poquito de sustancia, como eso que dices, el honor, como si fuese, muchas veces se vende como si fuese una filosofía como de guerreros, como para guerreros modernos, de el honor, la lealtad, el ser fuerte, ser firme. Y en el fondo, pues el estoicismo sí que tiene parte de eso, el estoicismo real, pero no es eso. En el estoicismo, por ejemplo, también el alma tiene muchísima importancia. A mí me gustaría saber cuántos de estos influencers modernos hablan del alma en su doctrina de cuando te venden el estoicismo, porque yo creo que ninguno. El Probablemente. estoicismo también muchas veces te lo venden como una especie de tienes que ser impasible, no tienes que llorar porque las emociones te debilitan. El estoicismo no te dice eso. No es que las emociones te debiliten, no es que te diga que llorar vas a ser menos hombre por llorar, que muchas veces se llega a leer incluso ese tipo de tonterías en, en, este tipo pues, de influencers del estoicismo. El Sino, patriarcado. Sigue claro, ahí. el estoicismo es básicamente una filosofía de dominio de uno mismo. Es una filosofía de conquistarse a uno mismo. De ser fuerte, pero no de ser fuerte contra el mundo. No, no consiste en ser fuerte frente a un enemigo externo, como muchas veces te venden, sino frente a ti mismo. A quien tú te tienes que superar es a ti mismo. A quien tú buscas controlar es a tu propio yo interno. Y lo que no tienes que hacer es que las emociones, no es apartar las emociones, no es simplemente negarlas, sino tomarlas como naturales, pero no dejar que estas emociones te controlen. Aprender a gestionarla, ¿no? También tiene mucho de aprender a gestionar las emociones, claro. Por ejemplo, el enfado. Todo el mundo se enfada. No consiste en no enfadarse. Consiste en asumir el enfado, aceptarlo, pero no dejar que el enfado te lleve a actuar de una forma o de otra. Pero tampoco la felicidad o la alegría, porque muchas veces te lo venden como una especie de camino en el que vas a ser súper guay, que no te vas a ver afectado por nada porque estás impasible. No, 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 no. Es que no te tienes que dejar a afectar por la tristeza, pero tampoco por la alegría. Porque la alegría Claro, también es una emoción que te puede traer cosas negativas. Porque si tú te dejas dominar por esa euforia de la alegría, también te lleva a obrar mal. También te lleva a cometer errores. totalmente. Me recuerda lo que pasa con el estoicismo, que lo comentamos con, no sé si la conoces, con Laia San José, de Sí, Valkyries Virgil, que sí, hablamos precisamente de que, igual que pasa con el estoicismo, pasa con el tema este de los vikingos, que se ha cogido ahí como una filosofía del guerrero vikingo que es un poco el mismo rollo. En plan, ¿cómo es su nombre vikingo? Tienes que ser fuerte, no tienes que sentir nada, tienes que el honor, no sé qué, y es como, uff, pero ¿y de dónde sacáis estas cosas? Pero bueno, yo creo que al final todo viene de lo mismo, ¿no? De que la sociedad en el fondo está tan vacía que necesita buscar algo que le dé un poco de sentido. Pero como tú dices, adaptándose a las comodidades, porque a ver, la filosofía, claro, Platón está muy bien, pero nadie quiere, por ejemplo, dejar de vivir en la modernidad, ¿no? Nadie quiere dejar de ver Netflix, ni dejar de consultar Instagram, ni todas esas cosas. claro, ese es digamos que el gran reto que plantea todo esto. En el momento en el que tú te has dado cuenta que tu vida, según la estás viviendo, no tiene sentido y que la modernidad no te lleva a ninguna parte, estás frente a un abismo. La cuestión es, ¿vas a ¿Para saltar? qué? ¿Vas a saltar del abismo?
Deberías saltar del abismo, deberías saltar al fondo y haya lo que haya, afrontarlo. Pero es que, claro, es que eso También, implica dejar, da miedo, implica dejar tu vida, implica dejar todo lo que has pasado tu existencia. Entonces, es mucho más fácil seguir sentado al borde del abismo y montarte una película justificándola como tú quieras, apelando a una especie de estoicismo lejano, apelando a una especie de filosofía del guerrero que realmente pues nunca existió, y si existió es una lo que has hecho es una deformación de esa enseñanza para seguir en ese borde. Y si en el proceso puedes engatusar a 4 o 5 incautos que te acompañen en tu disparate, pues mejor. no sé A si ver, no te sientes tan solo. claro. Pero el abismo sigue estando ahí. Y la necesidad de saltar al abismo la sigues teniendo, pero no la vas a afrontar. Y esto es lo irónico de esta gente, porque esta gente tiene el discurso de la valentía, del siempre hacia adelante, pero no se atreve a saltar al abismo. Sigue repitiendo una y otra vez los mismos planteamientos que en el fondo son modernos, son enseñanzas modernas revestidas de una especie de legitimidad histórica, pero son modernas. Hay que Me decirles, recuerda, claro, hay que decirles, salta, reacciona, reacciona. Estás en contra de este mundo, abandona el mundo, reacciona, salta al abismo, métete al bosque oscuro. Me recuerda un poco a lo de las sectas, que bueno, en parte al final las sectas lo que hacen es manipular a la gente, ¿no? Como tú dices, líderes que promulgan ciertas cosas y al final no lo hacen, porque bueno, ha habido un montón de casos en la historia de, no de sectas que el líder no, pero ha hecho que los otros se suiciden. Por ejemplo, Charles Manson en verdad supuestamente no mató a nadie, hizo que todo el mundo matase a todo el mundo por él. Entonces, claro, es como mm, no das el paso, ¿no? Pues bueno, que lo haga otro y ya está, yo me quedo aquí. La verdad es Sí, que sí, 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 sí. Desgraciadamente eso se repite. Eso tampoco, igual que la filosofía, eso tampoco cambia. Eso va a existir siempre y no se puede hacer nada con eso, la verdad. totalmente. Te quería preguntar porque, bueno, has dicho en algún momento que, bueno, seguimos estudiando a estos filósofos de siempre, ¿no? A Platón, a Aristóteles, a los clásicos, porque dijeron algunas verdades que hoy día siguen siendo como tal, ¿no? Y yo quería preguntarte cuáles son esas verdades. Ahora mismo estoy pensando en el pienso, luego existo de Descartes, que al final es verdad que yo, por ejemplo, estoy dando clases particulares a un chico de segundo de bachiller y claro, ahora revisando la filosofía digo, buah, es que esto de pienso luego existe es tal cual, da igual cuánto tiempo haya pasado, es que si estás pensando es porque existe, es una evidencia que jo, no se puede negar. Pero yo quería preguntarte cuáles son esas otras verdades que se descubrieron y todavía existen en este mundo nuevo. Mira, por ejemplo, una, eh, vamos a decirlo, verdad difícil de tragar, por decirlo de alguna forma, también basada en Platón, y que nuestro mundo actual o ha malinterpretado o no quiere aceptar, es la de la propia naturaleza humana. Platón, cuando habla de su sociedad ideal, la que describe en la República, la famosa República, pues él, digamos que distribuye la sociedad en función de la predominancia del alma de cada persona. Hablar Vale. de alma, pues puede ser escandaloso porque hay personas que a lo mejor no se identifican con el concepto porque son ateas o por lo que sea. Da igual, vamos a cambiarla, en lugar de alma vamos a decir naturaleza. Cada persona tiene su naturaleza y cada persona debe realizar su naturaleza. No somos iguales, pero es que no somos iguales, ni lo fuimos hace 2000 años, ni lo vamos a ser iguales dentro de 2000 años. Entonces, una gran verdad, por ejemplo, que para mí es fundamental y que a la vez alimenta un montón de cosas posteriores, es precisamente ese hecho. No somos iguales. Pero también asumiendo que la diferencia, la diversidad, no implica mejor o peor, sino simplemente diferente. Eso, por ejemplo, contrasta con el mundo moderno que parece que tiene miedo a asumir esa diversidad. Parece que este mundo quiere creer que todos somos iguales. Y yo creo que uno de los grandes desastres que ha producido la modernidad es precisamente construir un mundo sobre la falsa idea de que todos somos iguales. ¿Por qué? Porque estás obligando a pasar por la misma puerta a personas que son diferentes, que tienen naturalezas diferentes. Y que a lo mejor una persona que tiene una naturaleza, una inclinación hacia la filosofía, por ejemplo, la estás obligando a pasar por una puerta que no es la suya. Y le estás frustrando.
le estás amargando, le estás creando una concepción de la vida que no es la que le corresponde. O al revés, a una persona que a lo mejor lo que tiene es una inclinación hacia lo material, se le da bien construir cosas, se le da bien fabricar, la estás obligando a lo mejor a pasar por una puerta súper intelectual para realizar una cosa que nunca va a poder realizar porque no es su naturaleza. Le vas a hacer sentir frustrado y culpable porque se va a sentir tonto y encima no le vas a permitir desarrollar lo que verdaderamente tiene capacidad para desarrollar. Entonces, un sistema que no reconozca la diversidad de naturalezas, de alma, como lo quieras llamar, está destinado a fracasar. O sea, la igualdad es un desastre. Es un desastre porque no somos iguales. Esa, por ejemplo, es una verdad que deberíamos asumir. ¿La asumimos? No Nos da veo. miedo. Nos da miedo. Claro. Nos da miedo. Entiendo que esto se puede extrapolar un poco, por lo que yo estaba entendiendo, lo que sería no al sistema un poco educativo. Entiendo que lo decía un poco en ese sentido, ¿verdad? ¿O no? Efectivamente, efectivamente. Sí, Era porque por pedirte que nos pusiese un ejemplo un poco menos abstracto. sí, por ejemplo, aplicado al sistema educativo, yo que vengo del sistema educativo, el sistema educativo es igual para todos. Mm. Todo el mundo estudia lo mismo, al menos en los niveles más, en lo que es educación obligatoria. Sí, primaria y secundaria. Claro. Bueno, en secundaria, bueno, ahora no sé si ha cambiado. Antes me acuerdo que en cuarto de la ESO podía elegir, pero no sé si seguirá igual, porque como no paran de cambiarlo, uno ya se pierde. Hay algunas optativas, pero lo que es la base sigue siendo la misma. Mm. Parece que todo el mundo tiene asumido que todo el mundo tiene que estudiar lo mismo. Y casi que sería como una especie de sacrilegio para la educación que estudiásemos cosas diferentes. Pues esto que voy a decir es polémico, ¿eh? Es polémico sobre todo viniendo de alguien que viene de la educación. Pero es que yo considero que no debería estudiar todo el mundo lo mismo. Es más, voy a rizar el rizo, voy a engordar la apuesta y voy a decir que la educación no debería ser obligatoria. Universal sí. Todo el que quiera estudiar debería tener la oportunidad de estudiar, pero no debería ser obligatoria. Porque hay gente que no quiere estudiar. Hay gente que no se realiza estudiando. Hay gente que se va a pasar a lo mejor 6, 7, 8 años en un sistema educativo en el que va a repetir curso 1.000 millones de veces y nunca se va a conseguir sacar nada porque no es su naturaleza. Y estamos obligando a pasar a esa persona por ese aro con la idea o basándonos en el pretexto de que todos somos iguales y que todos tenemos que tener las mismas cosas porque si alguien no tiene esas cosas, pues ya es, no, 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 no. Es que a lo mejor deberíamos replantear el sistema. Y a lo mejor deberíamos partir del hecho de que no somos iguales. Y Claro. que a lo mejor esa persona que le tenemos ahí obligada estudiando historia o física y química podría estar haciendo otra cosa de mayor beneficio, no solo para él, sino para la sociedad. Y que le Entonces, realizaría más, claro. claro, entonces tú lo que harías, por ejemplo, sería bajar la edad obligatoria, ¿no? Porque entiendo que lo que sería el colegio sí, ¿no? Por lo menos para que se aprenda lo básico. A ver, claro. O tampoco. Hablamos de lo que es No, educación no, no, secundaria, ¿no? a ver. Tampoco que se malinterprete tampoco estoy proponiendo volver a una sociedad analfabeta, no, hombre. Yo creo que todo el mundo debería saber lo básico, leer y escribir, todo el mundo debería Claro. saber matemáticas básicas, la suma, la resta, las tablas de multiplicar, la división, todo eso evidentemente todo el mundo lo debería saber. Igual que todo el mundo debería saber nociones básicas de la historia, al menos del país en el que vive, si no del mundo, sí del país en el que vive, pero porque son cuestiones que son de la vida diaria. Y conocimiento, cultura general, por decirlo así. Claro que son de cultura general y que se pueden aplicar a la vida. No puedes ir por la vida sin saber sumar y restar, eso es obvio. Pero más allá de eso, ¿en qué beneficia aprender, no sé, física a una persona que no tiene esa naturaleza de investigación, de educación, de estudio, de... Yo ya ni me acuerdo de lo que vi en física y química. Bueno, te diría que no me acuerdo Claro, de casi nada de lo que estudié en el instituto, la verdad. Suena feo, pero es que es la verdad. Porque además, como está diseñado el sistema, que es, bueno, estudia, aprende, bueno, estudia el examen y ya está. Luego ya se te olvida y ahí se queda, ¿no? ese es el problema, que ahí se queda. Y todo Sí. esto parte del error de que somos iguales y que todos tenemos que pasar por los mismos aros y alcanzar las mismas cosas. No, señor, no somos iguales, no tenemos que alcanzar las mismas cosas. A lo mejor yo soy un hacha en filosofía y se me da genial,
pero de mecánica no tengo ni puñetera idea. Ya ves. Y a lo mejor hay una persona que de mecánica sabe un montón porque se le da súper bien y de filosofía no sabe nada. O no sabe en qué año fue la Revolución Francesa. Y es que no le importa. Y a mí me parece bien. Al principio yo me frustraba mucho con este tema, cuando empecé como profesor, porque me encontraba gente que no sabía ni siquiera lo más básico. Pues eso que te digo, ¿cuándo fue la Revolución Francesa? ¿O qué pasó en la Revolución Francesa? Pero claro, luego, a través de la experiencia, me di cuenta que esas personas que no sabían eso, su naturaleza era otra. Y que ellos Claro, sabían hacer cosas que yo jamás en la vida voy a aprender a hacer ni voy a saber hacer. Y entonces, claro, yo lo que hice fue no intentar modificar la realidad, sino modificarme mi propio pensamiento, modificarme a mí mismo. Digo, a lo mejor el que está mal no es la persona esta que no sabe cuándo es la Revolución Francesa. A lo mejor lo que está mal es el sistema. Y a lo mejor esa persona no necesita saber cuándo es la Revolución Francesa o qué pasó en la totalmente. Revolución Francesa. ¿Por qué necesita saber lo que pasó en la Revolución Francesa? Claro, Porque además, esto es muy escandaloso. Es que plantear esto es polémico, muy, 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 muy polémico, porque claro, te puede venir alguien y decir, no, es que tú quieres quitarle la educación a la gente, tú quieres que la gente sea ignorante. No, no, no. Todo lo contrario. Yo no quiero que la gente sea ignorante. Yo quiero un mundo más justo. Yo quiero un mundo en el que cada uno pueda realizar su propia naturaleza y en el que la gente no se vea obligada a cumplir un rol o una naturaleza para la que no ha nacido. que Todo el mundo luego, va a ser mucho más feliz. claro, encima ya no es solo que te impongan eso, sino que al imponerte eso, que por ejemplo lo podemos extrapolar a todo, ¿no? A la propia vida. No, parece que la vida es, conoces a alguien, te compras una casa, te casas, tienes hijos, te mueres. Y claro, hoy día estamos viendo que, o por ejemplo, ¿no? Que al final pues, un hombre tiene que estar con una mujer con un hombre, ¿no? Y claro, sea, nos han hecho sentir, como tú dices, que tenemos que ser tan iguales que cuando te sales de ese estándar, sientes mal y surgen las frustraciones y los complejos y dices, guau, es que este tiene mi edad y mira, tiene ya su casa y tiene ya 3 hijos y yo no tengo nada. O hay gente que, por ejemplo, no quieren ser padres y tienen gatos y no dejan a veces también de sentirse mal por eso, porque en esa idea de hacernos creer que somos iguales, también surgen todos esos complejos, cuando en verdad, como tú has dicho, simplemente tienes que saber quién eres tú mismo y que tú no seas igual que el otro y no estés en el mismo punto vital o simplemente no tengas el mismo ritmo ni los mismos propósitos, no significa que tú estés mal. Es que a lo mejor lo que está mal es precisamente como dices, que me parece súper interesante, no me vaya para pensarlo, la idea de que todos tenemos que ser iguales, porque, no sé, Efectivamente, y es que de ahí se derivan un montón de problemas, de frustraciones, de ansiedad, de total, depresión, porque claro, cómo no vas a estar hundido en la depresión cuando te han vendido una concepción de la vida a la que nunca vas a poder llegar? Y en el caso de que llegases, ni siquiera te garantizan que eso te va a dar la felicidad. Entonces, claro, vas a estar total. frustrado, vas a estar hundido en la depresión, porque te vas a sentir inútil, te vas a sentir estúpido, te vas a sentir pobre, te vas a sentir miserable, te vas a sentir de todo. Pero claro, a lo mejor si a ti desde pequeño te han dicho tu naturaleza, vamos a ver cuál es tu naturaleza y vamos a potenciar esa naturaleza y te vamos a poner un programa en el que tú puedas desarrollar esta naturaleza para tú realizarte y al mismo tiempo contribuir al bienestar de los demás, pues a lo mejor la cosa cambiaría. Pero Claro. claro, es que reformular todo esto es reformular toda nuestra concepción de la realidad, toda la política, toda la sociología, toda nuestra todo lo que hemos basado el mundo moderno. Que Y mucha nadie gente quiere escuchar a dice, los filósofos. claro, nadie quiere escucharlo. La gente se puede llevar las manos a la cabeza porque puede pensar, es que esto es destruir los pilares de la sociedad occidental que hemos construido. No, no, no. Esto es destruir los pilares del mundo moderno, no de la sociedad occidental. Y que además el mundo moderno tampoco es tan antiguo, que quiere decir, Efectivamente, la no es tan, humanidad tiene mucho tiempo sobre la faz de la Tierra. no Esto al es tan final antiguo. es la última fase, por decirlo La, así. la gran mayoría de veces que, por ejemplo, estos coaches o estos influencers te venden la idea de que algo, te dicen, la idea de algo tradicional, la idea de algo es la base de nuestra... No, no, se está refiriendo a algo que tiene 100 años. Lo que pasa es que te lo intentan vender como si fuese de la época de Platón y no es de la época de Platón. Claro. O sea, Platón, si viviese en la época actual y viese el desmadre que hemos montado, diría que esto Mentira. ni Por cultura una... occidental ni nada, que hay que volver atrás, que nos hemos perdido. Y en el fondo es eso, en el fondo una revolución
siempre es necesaria, pero en el sentido literal. Si nos hemos desviado, nos hemos perdido en vete a saber qué, pues una revolución como vuelta al origen, pues es lo más sensato, porque si te pierdes, lo mejor es volver sobre tus propios pasos, a ver el momento en el que te perdiste. Pues eso siempre es necesario. Y más ahora que estamos aquí caminando entre tinieblas, creyéndonos que somos los más listos del mundo. Sí, luego pasa cualquier cosa, viene una pandemia o lo que sea, y te demuestra que no somos tan listos ni estamos tan preparados para lo inesperado de la existencia como creíamos. Al final, la naturaleza y todo, al final sigue escapando de nuestro control, ¿no? Así es. Y es que ni siquiera nos creemos muchas veces que somos más listos que los hombres que nos precedieron y, y no, la verdad. Cuando en verdad realmente somos lo que somos, en parte, aunque nos hayamos desviado, ¿no? Pero gracias a ellos, quiero decir, al final, la sociedad, quiero decir, la historia de la humanidad es como, yo me lo imagino como una torre de bloques, ¿no? Vas poniendo un bloque encima del otro. Ya obviamente vas cambiando, vas adaptando según lo que tú quieras y lo que pretendas hacer, pero al final, esto lo vimos en la entrevista de Prehistoria, o sea, es que no hemos llegado aquí por ciencia infusa. O sea, no se puede renegar tanto del pasado porque al final formamos parte, somos fruto de ese pasado, Claro, excepto que nazca en plan así por generación espontánea, entonces eso ya a lo mejor sería otra cosa. es que no puedes renegar del pasado como no puedes renegar de quién eres. Claro, Es que está en tu propio ser. No puedes, o sea, somos porque venimos de un origen. Y esto totalmente. es un proceso constante. No se puede, el presentismo no tiene ningún sentido, porque el presente, ¿qué es el presente? Si es todo un proceso y además es una evolución constante. Y ya no hablo de evolución en un sentido ya materialista, sino de todo, del pensamiento espiritual, psicológica, a todos los niveles. Un proceso constante. Entonces, si no atendemos a ese proceso, pues es como si no atendiésemos a las raíces. ¿Cómo vamos a saber quiénes somos si ignoramos todo lo que han planteado antiguamente o ignoramos todo el procedimiento de razonamiento que ha venido antes de nosotros? Pues lo tenemos bastante complicado, la verdad. Está complicado, sí. Hombre, al final, si rechazamos todo lo anterior, ¿qué te queda realmente? Claro. Has dicho una cosa que me ha parecido muy interesante, lo del presentismo. Es verdad que vivimos en una sociedad que es como vive el presente, solo vive el presente y es como, vale, el presente está bien. No hay que obsesionarse con el futuro porque te puede dar ansiedad ni tampoco en el pasado, pero hay que entender que, que no es solo el presente. Está bien, ¿no? Porque nunca sabes cuándo te puedes morir, porque esa es la verdad, pero hay que intentar, como tú dices, abarcar un poco más y decir, bueno, vale, estoy en el presente, pero yo que sé qué objetivo tengo, o qué voy a hacer para conseguirlo, cómo voy a saltar a ese abismo, ¿no? Un poco más de proyección, yo creo también. Claro, es así. Es que un presente que no tenga en cuenta ni el pasado ni el futuro es como un árbol Claro, que no tiene ni raíces ni ramas. Pues es un tronco. Los total. troncos sin raíces no se mantienen en pie, están tirados en mitad del campo. Ni dan frutos tampoco. Y Porque tanto. entonces es eso. Entonces no vas a conseguir no va a conseguir nada. Es como vivir en un mundo sin memoria. Ya, la verdad es que sí. Si tú puedes vivir el presente como tú quieras, pero si no te acuerdas de qué hiciste ayer, Eso puede ser peligroso. es peligroso, de hecho. Si es que es el mundo en el que vivimos. Claro, Y en plan, cometemos errores que hemos cometido ya mil veces antes. Y es precisamente por eso, porque no hay una conciencia de lo que somos, de dónde venimos, de todo este tipo de temas. Y los seguiremos cometiendo en el futuro porque seguimos sin aprender. y ahora que has dicho que estamos hablando de esto, bueno, bueno, en España se sigue dando ahora mismo filosofía, pero ha habido muchos intentos por quitarla del currículo o por ponerla optativa, no sé qué piensas al respecto. O bueno, no sé en qué punto actual está el sistema ahora mismo. Porque, a ver, ahora mismo sí hay filosofía, ¿no? En Sí, primero y en segundo de bachiller y de momento se va a quedar así. Pero me acuerdo que ha habido años que pensaron en quitar, bueno, en quitar. a ver, realmente es un disparate tras otro. Esto podríamos decir que es como que yo he sobremojado porque ya te sorprende el primer disparate que te encuentras con la educación, te sorprende, pero luego ya todos los que vienen detrás
pues te deja de sorprender. ¿Quieren quitar filosofía? Bueno, es que es el planteamiento del mundo actual. Es que la filosofía no tiene cabida en el mundo actual. El mundo moderno en el que vivimos es antimetafísico, es puramente materialista. La sociedad, o digamos que el sistema, no está enfocado a que la gente reflexione, está enfocado a que la gente produzca. Entonces, lo Total. que más valor tiene son aquellas áreas del conocimiento que están enfocadas a la producción. No solo a la producción material, también puede ser la producción de servicios. Y eso es lo que tiene más valor. Una ingeniería tiene a nivel social mucho más valor que filosofía. Eso le puedes preguntar a quien tú quieras y vas a ver que la gran porcentaje de la población, la mayoría de la población, te va a decir que es así. Ingeniería es más valiosa que filosofía. Te van a decir por qué. Porque con ingeniería puedes construir puentes, caminos, máquinas. Con filosofía, ¿qué puedes hacer? O sea, todo está enfocado a esa productividad. Y todas las carreras de humanidades no importan. Claro, Son prescindibles. efectivamente, y muchas veces, porque esto se ve así, se vende la idea de que las humanidades es algo que tú puedes estudiar por tu cuenta, que es casi como un hobby. O sea, tú estudiate física o estudiate ingeniería y luego como hobby te pones a estudiar filosofía, por ejemplo, porque, porque es así, porque no sirve para nada, es como un, pues eso, como un pasatiempo, como un entretenimiento, no tiene impacto en la vida real, no tiene, pero es que es o sea, lo que quiero decir es que es normal, porque es el planteamiento que rige el mundo actual. El mundo actual no valora nada este tipo de cosas, pues no tienen cabida en nuestra concepción. Triste, pero cierto. La verdad es que sí. Y bueno, te quería preguntar si han habido mujeres filósofas a lo largo de la historia. Las ha habido, claro que las ha habido, por supuesto. Lo que pasa es que en comparación con los hombres, pues o han sido menos o han sido menos conocidas. Por ejemplo, ¿hay alguna así, no sé? Mira, por ejemplo, en el siglo XX en España tenemos a María Zambrano, que es una figura que a mí me gusta bastante, porque combina mucho lo filosófico con lo poético. A mí me gusta mucho la poesía, pues me interesa mucho María Zambrano. Pero a lo largo de la historia pues ha habido diferentes mujeres filósofas. Por ejemplo, hace unos cuantos años salió una película que fue bastante polémica en su momento, que fue Ágora, que hablaba Ah, sí. sobre la vida de Hipatia de Alejandría. Fue polémica porque al parecer pues dejaba en mal lugar a los cristianos y se inventaba un poco lo que es la vida Vaya. de Hipatia y demás. Y es cierto, o sea, la película como película para aprender su historia no está bien, porque la vida de Hipatia está un poco inventada, la Alejandría de aquel momento está un poco inventada, pero oye, Hipatia existió de verdad. Hipatia era filósofa. Hipatia estudiaba cosas relacionadas con esa protociencia de aquel momento. Entonces, claro, no te sirve para aprender historia, pero sí te sirve para darte cuenta de decir, oye, que hay mujeres filósofas que las ha habido, claro. Sí, para descubrir el personaje. Eso es. Que al final es verdad que nos gustaría, ¿no? Que cuando una película o una serie histórica sea lo más fiel a la realidad. Pero bueno, yo soy de las que piensa que hay que saber un poco diferenciar entre algo que es didáctico de algo que es entretenido. Y muchas veces es verdad que estas series o películas, pues quizás no aprendes, pero si de verdad te interesa, pues vas a investigar más, porque bueno, no podemos negar que hay gente que yo que sé, que lo ve y se lo cree, pues bueno, pues ya está, es que contra eso no se puede luchar, hay gente que es cómoda o simplemente se queda con eso y le basta. Pero sí que luego hay gente que de verdad quiere saber más y al final acaba indagando al respecto. Yo creo que con eso es lo que hay que quedarse, porque al final lo otro no se va a cambiar, es decir, el ser humano en general es cómodo, Sí, a como ver, decíamos, hay gente que se cree que las películas son de verdad. claro, Sí, las hay, pero sí que es cierto que esas películas, las novelas históricas incluso, pues pueden ser trampolines. Es cierto que este debate surge con mucha frecuencia, sobre todo en ámbitos divulgativos, sobre si las series, las películas, las novelas históricas son material bueno, recomendable para aprender historia, filosofía, ese tipo de cosas. Desde mi punto de vista, no y sí. Me refiero, no son fuentes históricas, no claro. son fuentes filosóficas, pero sí que te pueden servir como trampolín para llegar a esas fuentes. Porque a lo mejor tú, poniendo el ejemplo de la película de Ágora, la película de Ágora
tiene muchos elementos ficticios. No es 100% histórica, entonces no te sirve para aprender historia. Pero a lo mejor gracias a esa película has descubierto el personaje de Hipatia. Y a lo mejor a raíz de esa película, tú ya por tu cuenta empiezas a investigar y te buscas un libro académico escrito sobre el tema o buscas información en otra parte vinculada sobre ese tema o incluso te puede llevar una película, una serie, un videojuego a decantarte por estudiar ese tipo de cosas. Puede ser que alguien Ya. de pequeño haya visto una película que le marcó mucho de temática histórica, haya jugado un videojuego que le marcó mucho de temática histórica y que a raíz de eso decida que descubra su naturaleza, como hemos mencionado antes, y decida que va a estudiar eso y elija una carrera relacionada con eso y a raíz de eso, pues, progrese en los estudios. Por eso entiendo que estas obras no son buenas para aprender, pero sí son buenos catalizadores, son buenos trampolines para lanzarse a este tipo de cuestiones. Y nos puede, no sé si hay algún, bueno, aparte de ahora, no sé si hay alguna película o serie o libro más y, o sea, de este tipo, ¿no? Que nos pueda llevar a conocer un poco más la filosofía. Que no sean, por ejemplo, o sea, los escritos per se de Platón, ni de Aristóteles, ni de todos los demás. A ver, yo en este tema soy un poco a mi manera, porque generalmente cuando a alguien se le suele preguntar, oye, y recomiéndame un libro así general de filosofía, siempre te suelen recomendar, porque si El mundo de Sofía, que si como novelas así como muy genéricas sobre el tema, para intentar investigar sobre el tema. Yo no me gusta hacer eso. No me gusta recomendar libros genéricos, porque muchas veces esos libros lo que hacen es abarcar muchas cosas y Ya, eso también. y te dispersan. O sea, si alguien te pregunta por un libro sobre un tema en concreto, es porque tiene genuino interés sobre ese tema. Entonces, yo lo que le recomiendo es que busque algo relacionado con lo que le interese. Porque si se va a algo genérico, se va a dispersar y eso se va a quedar en una mera curiosidad que luego olvidará. Sin embargo, si le interesa un tema concreto, por ejemplo, el caso de Hipatia, por seguir con este ejemplo, vete a fuentes sobre Hipatia. No te vayas a un libro sobre filosofía genérica o sobre historia del pensamiento o sobre una introducción al pensamiento. No, vete a Hipatia. Porque a lo mejor ese tema, y esto con frecuencia he descubierto que es así, te va a enlazar con otro. Y entonces vas a ir enlazando de un tema a otro y poco a poco vas a ir construyendo esa red de pensamiento. Y además va a ser un pensamiento, digamos que autónomo y crítico, porque tú lo estás construyendo, no te estás basando en una guía que te ha hecho otro autor, o no te estás basando en una introducción al pensamiento en la que un autor te vende lo que él te quiere vender o los autores que a él le interesan. Yo por eso siempre es lo que recomiendo. Yo no recomiendo libros genéricos. Si a mí alguien me dice, recomiéndame un libro, yo le pregunto, ¿sobre qué? Entonces ya a partir de ahí podemos ir intentando buscar qué libro es lo que esa persona busca. Porque esa persona busca un libro concreto, lo que pasa es que no lo sabe. Lo que hay que encontrar es qué libro busca. Claro. Hombre, la verdad es que una pregunta visto así que puede parecer sencilla, pero como tú dices, ¿qué quieres saber realmente? ¿Sobre Hipatia, sobre Platón, sobre Kant? Claro, depende un poco. Pero bueno, libros no, pero no sé si hay alguna película, yo qué sé. Es que la verdad es que no tengo ni idea, por eso te lo pregunto. ¿Alguna película, alguna serie sobre algún filósofo o algo? Es que realmente obras como tal, yo no sabría decir si hay obras que estén enfocadas. Ahora sí, pero ahora más que en la figura de Hipatia, aunque sea la protagonista, pues se vuelve casi un accesorio para contar todo ese conflicto religioso que hay en el periodo y al ¿Verdad? final de filosofía cuenta poco o nada. Hipatia, por ejemplo, era neoplatónica, pero no aparece nada de su planteamiento en la película. Entonces eso es lo que solemos encontrar. Es muy difícil encontrar obras que toquen de forma directa la filosofía y no como algo, yo que sé, accesorio a una trama secundaria o ese tipo de cosas. De todas formas, yo no recomendaría el cine. Está bien como accesorio, pero para la filosofía no es no es la mejor opción. A ver, siempre está la típica de que en clase de filosofía te ponen la peli de Matrix porque se relaciona con Descartes o se relaciona con el pensamiento de que la realidad es una ficción, o te ponen tal o cual película porque se relaciona con tal o cual planteamiento, pero no son películas filosóficas en sí.
No es, Matrix no te intenta desarrollar ningún pensamiento concreto, aunque esté relacionado. Total. Pero en Entonces, verdad, si te paras a pensarlo, es como, es lo que tú dices, no es un poco triste, no es como, o no interesa la filosofía hasta tal punto de por qué no hay ninguna película sobre Platón. Yo qué sé, me parece un personaje interesante. O es porque a lo mejor es tan quizás complicado o abstracto de transmitirlo que directamente, pues bueno, yo qué sé, pues se van a otros personajes. Pero es verdad, nunca me había para pensarlo. Yo creo que películas sobre Cleopatra, sobre Julio César, yo qué sé, sobre Hitler, hay un montón, pero no hay ninguna película sobre Platón, vaya. Pobre claro, es que Platón. Deberían hacer una plantearlo, película. Hago un llamamiento desde plantearlo, aquí. plantearlo desde esta perspectiva. Si hiciesen una película sobre Platón, las películas se hacen evidentemente con interés comercial. Ya, ¿Quién iría al cine a verla? ¿Quién pagaría por ver una...? Yo lo pagaría, pero porque yo soy un friki, igual que eran frikis, igual que era un friki Platón, porque eso es así. total. Pero la gente, el gran público, se va a ver una película de Spider-Man o se va a ver una película de Misión Imposible. No se Bueno, va si a le ver. ponen salseo a Platón, que tenga ahí su amorío y todo eso, a lo mejor la gente, ¿no? Bueno, a ver, pero es que si yo voy al cine y me encuentro una película de Platón en la que han deformado tanto el personaje que a lo mejor le pego fuego al cine y salen Ya, eso perdiendo. podría pasar. Claro. Es que eso. Bueno, quizás deberíamos verlo como que lo que realmente sustancioso no, no se puede adaptar, ¿no? Ni en una película, ni en una serie. Al final, si quieres saber quién es Platón, pues tienes que leer a Platón. Que es imposible recoger todo lo que pensó y su figura en una película, en una serie. Eso además es que es muy bonito pensarlo, que las Claro. mejores cosas son inadaptables al cine. Mm, la verdad es que sí. Y bueno, entiendo que en épocas anteriores a lo mejor, yo qué sé, habría más margen, pero bueno, ¿a qué se puede dedicar un filósofo hoy día? Bueno, quiero decir, aparte de ser profesor, no sé, mm, qué más podéis, no sé si hay muchas más salidas laborales para vuestra carrera, o si Pues realmente eso es lo realmente menos importante cuando estudias filosofía. yo no creo que la gente que estudia filosofía vocacionalmente esté enfocada a quiero ser una cosa concreta, excepto, por ejemplo, el que vaya destinado a la enseñanza, porque le guste, pues la enseñanza también es muy vocacional, Claro. pero yo no creo que la gran mayoría de la gente que se mete a ese tipo de estudios sea con algo en mente. Aún así, ¿qué puede ser más allá de la educación? Pues la filosofía tiene muchas áreas. La filosofía puede abarcar muchos temas. Por ejemplo, la política. Política está dentro de filosofía. Entonces, un politólogo también es en parte filósofo. O alguien que Mm, vaya dedicado a la ciencia política también es en parte filósofo. La ética, por ejemplo. La ética siempre es necesaria. En los comités científicos es necesario que haya una dimensión ética. Hay gente que está dedicada desde el área de la filosofía a precisamente cuestiones éticas sobre, por ejemplo, la naturaleza, sobre el trato a los animales, sobre transgénicos, sobre la guerra, sobre las pruebas médicas en humanos, en animales, en lo que te quieras imaginar. Eso es un área que también depende de la filosofía. O, por ejemplo, la antropología. Antropología, que es, digamos, que el área en el que yo me especializaría, está dentro, es otra de las dimensiones de la filosofía, y un antropólogo puede abarcar diferentes áreas, desde una especie de consultor para hacer un estudio de un grupo poblacional concreto, por ejemplo, hasta alguien que se dedique al estudio de las creencias y las religiones, o el estudio de pueblos que están en el Amazonas o en Siberia, o simplemente alguien que se dedique a estudiar folclore, leyendas y ese tipo de cosas de las comunidades que tenemos aquí de forma inmediata. O sea, la filosofía, estas tres cosas que he puesto de ejemplo, son muy diferentes entre sí, pero totalmente. todas son dimensiones de la filosofía. ¿Cuál es el problema? Tampoco quiero vender esto como el cuento ideal de que la filosofía es muy útil y que tú puedes, estudiando filosofía, vivir de muchas cosas. No es cierto. La triste realidad es que el mundo en el que vivimos no valora este tipo de cosas y que la gente que se dedica a este tipo de cuestiones es muy minoritaria. Claro. Entonces, no hay que inducir a la gente a error, no hay que venderle a la gente la ilusión, porque eso también es peligroso, de que estudiando esto,
pues se va a poder dedicar a este tipo de cosas. Es una idea muy romántica, muy bonita, pero la realidad es que la gran mayoría de la gente que estudia filosofía y acaba trabajando de algo relacionado con la filosofía, generalmente suele ser la enseñanza. Claro. ¿Y qué significa ser filósofo? ¿O qué es para ti ser filósofo? Bueno, es que la pregunta no es exactamente igual, claro. ¿Qué significa ser filósofo? Y La más hoy respuesta, día. la respuesta a eso es muy complicada. Eso es muy, muy, muy complicado. La etimología de la palabra filosofía es amor por la sabiduría. Así que, etimológicamente hablando, un filósofo sería la persona que ama la sabiduría, la persona que busca la Qué sabiduría, bonito. la persona que para la que la sabiduría es lo más importante. Pero realmente yo creo que la propia palabra filósofo, o filosofía, como le ha pasado a otros muchos términos, se ha usado tanto, se ha estirado tanto como un chicle, que ya casi abarca a cualquier persona que se dedique a una actividad intelectual. Entonces Vaya. se ha perdido toda la magia que podría tener esa etimología de la palabra, yo creo que se ha perdido. Y en la actualidad es que no... ¿Sabes lo que pasa? Que cuando utilizas mucho una palabra, al final pierde el sentido, deja de tener Sí, sentido eso es verdad. y pasa a significar nada. Entonces, ¿qué significa ser filósofo hoy en día? Alguien que piensa. Es que se ha usado tanto, ha perdido tanto el sentido original que tenía, que ya no, que ya carece por completo de ese sentido original. Ahora, si me preguntas para mí personalmente, qué es lo que significa ser filósofo, te diré que no solo estoy de acuerdo con esa idea de que filósofo es la persona que ama la sabiduría, sino que, volviendo un poco a lo que he planteado al principio, el filósofo es la persona que reflexiona, es la persona que hace ese diálogo del alma consigo misma, ese diálogo silencioso. Es la persona que se sigue haciendo preguntas, aunque no las ponga por escrito jamás. Es la persona que sigue buscando quién es. Es la persona que sigue queriendo encontrarse a sí mismo. Es la persona que quiere liberarse de lo que no es. Es la persona que trabaja por intentar averiguar qué elementos son ajenos a sí mismo y debe desechar. Es la persona que se plantea por la felicidad, sobre qué es la felicidad, sobre cómo podemos conseguirla. Es la persona que se plantea qué hay más allá de la vida, si es que hay algo más allá de la vida, o qué sentido tiene estar vivos, o si existe Dios o no existe Dios, o qué finalidad tiene todo esto que tenemos aquí, o si el mundo en el que vivimos tiene un origen. La persona para la que todo esto que he mencionado no es algo secundario, sino que forma el eje vertebral de su vida, en torno al cual pues vive y organiza su vida en torno a este tipo de elementos, eso para mí es un filósofo. Porque todo lo demás, cualquier otra persona se puede plantear a qué hemos venido aquí o qué sentido tiene la vida, pero no rige su vida ese tipo de planteamientos. En la medida en la que tú haces de todo eso tu razón de ser, volviendo un Claro. poco a esa naturaleza que hemos hablado antes, en el momento en el que tú descubres que tú has venido a hacer eso a este mundo, que para ti eso es lo importante, tú eres filósofo. Aunque no pongas nada por escrito, aunque nunca llegues a compartir tus pensamientos nada más que dos, tres personas más cercanas, pero tú eres filósofo. O qué profundo, no sé ni qué responder. La verdad es que sí, jo, da muchísimo para pensar, la verdad. Y bueno, ¿cómo supiste que querías ser filósofo, no? ¿El qué? ¿Perdón? ¿Cómo supiste que querías ser filósofo? No, porque imagino que estudiaría y como, bueno, como me has dicho antes de empezar, pues estudiaste, bueno, humanidades y patrimonio, me has dicho que se llama Sí. la carrera. Pero bueno, ¿qué te llevó a ser filósofo? Mm, No lo supe, o sea, en aquel momento. No iba con estas intenciones. Y yo creo que nadie va con estas intenciones. Ya, que tan atrás. Es que te lo encuentras, simplemente te lo encuentras. Llega un día en el que dices, ahí va, la vida me ha conducido a esto. Pero es básicamente así. Yo fui estudiando, fui encontrando aquellas cosas que me realizaban, aquellas cosas que yo sentía que resonaban conmigo, que me hacían sentir, no sé, pleno, que le daban sentido a la existencia, a la realidad, y fui siguiendo ese camino. Y pues pasaron los años y cuando me quise dar cuenta, pues estaba aquí.
Y bueno, no sé qué te diría tus padres o tus familiares cuando les dijiste, bueno, voy a estudiar para ser filósofo. Porque bueno, ya hay gente que estudiando a lo mejor historia o arte que ya le dicen eso para qué sirve, pues filosofía más todavía, ¿no? Yo creo que eso es que ni se plantea. Eso es una cosa que haces Y ya está. y ya está. Comentarios vas a escuchar siempre, Sí, de eso es todas cierto. partes. De gente conocida, de gente desconocida, de gente que te va a apoyar aunque no te comprenda, de gente que no te va a apoyar. Pero bueno, es que eso es la vida misma. Pero como en el fondo tú no estás aquí para contentar a nadie, sino para realizar lo que llevas dentro, pues es que tampoco tienes que echarle muchas cuentas a ese tipo de cuestiones. Hombre, siempre es mejor que te apoyen, claro. Claro. Pero si no te apoyan, el camino va a seguir estando ahí. Pues sí, a veces dependemos demasiado de la validación externa a la hora como tú dices, de seguir nuestro camino y de realizar cierta acción. Mm, La verdad es que sí. Y bueno, estamos hablando de que la filosofía al final es un tema, ¿no? Que nunca ha interesado mucho, que ha sido, como tú has dicho, de cuatro locos, cuatro frikis, pero no sé si crees que hay alguna forma quizás de que la filosofía sea un poco más atractiva. No sé, por ejemplo, si tú a la hora de dar clases buscas, no sé, cómo logras que los alumnos se interesen o no sé, o cómo se podría hacer que la gente se interesase un poco más por la filosofía. Es muy complicado. A mí la verdad es que como profesor me cuesta muchas veces que conecten con la materia, porque es algo muy abstracto a lo que muchas veces no están acostumbrados y ni siquiera, como he mencionado antes, pues el paradigma actual favorece, porque se ve como que no importa. Entonces, yo intento, a ver, yo soy muy socrático en esto. Yo trabajo mucho haciendo preguntas. Entonces, mis clases, más que exponer un tema, que tomen apuntes y luego ir a un examen, que en el fondo eso no sirve para nada, intento hacer preguntas. Intento dar la lección con preguntas. Por ejemplo, si me toca hablar del tema de Dios, por poner un ejemplo, pues yo no expongo las opiniones que de Dios han tenido diferentes autores a lo largo de la historia, aunque el tema sea ese, aunque el tema sea diferentes perspectivas sobre Dios de autores a lo largo de la historia, sino que lo hago en base a preguntas. Yo les pregunto, oye, el tema de Dios, ¿existe, no existe, puede existir, no puede no existir? Intento que me lo razonen, intento que cuando me den una opinión me digas, vale, ¿por qué? Razónamelo, dame un argumento. Intento también hacerles ver que no hay opiniones equivocadas, sino hay opiniones mal razonadas o mal argumentadas. Y muchas veces lo que genero es ese juego, incluso entre ellos, que cuando yo lo Sí, inicio, ellos mismos entre ellos se van generando de forma natural un pequeño debate. Y eso es mira. muy constructivo. Yo he aprendido que eso es muy constructivo. Porque con esas ideas luego se van quedando. Y luego también intento relacionarlo con elementos que ellos puedan entender de su vida diaria. Por ejemplo, si estamos viendo lógica, en lógica entran las falacias. Falacias estamos acostumbrados a verlas en los medios de comunicación, en discursos políticos, en un montón de cosas. ¿Qué es lo importante? ¿Que aprendan la interminable lista de falacias que les va a dar el libro? No. Lo importante es que aprendan qué es una falacia y a identificarlas, Para distinguirlo. Mm, a distinguirlas. Y que cuando escuchen a alguien digan, no, ese argumento no es válido porque es una falacia. No que se aprendan 300 falacias encima con sus nombres en latín. No tiene sentido ninguno. Entonces, lo que yo intento hacer es eso, hacer una filosofía que sea accesible para personas a las que la filosofía les importa una mierda. Y esto es así. Sí, es la verdad. Al final en el Es la instituto verdad. prácticamente todo te importa una mierda. La Es la verdad. filosofía más todavía. Entonces, yo creo que toda técnica o toda intención de hacer de la filosofía algo atractivo tiene que partir de eso, de, vale, vamos a venderle la filosofía a personas a las que les importa una mierda la filosofía. A personas que piensan que la filosofía no la necesitan y que es algo absurdo y que a lo mejor no saben ni lo que es. Si conseguimos que la filosofía, pues aunque sea en un mínimo, conecte con ellos, alguno, hay que asumir que no todos, alguno le hará despertar. La gran mayoría se quedarán pues con lo básico y a lo mejor uno de 30 pues tiene vocación para esto. Y entonces se quedará y lo seguirá desarrollando.
Y yo creo que eso es a lo que hay que, a lo que hay que apelar. O sea, no, si alguien como filósofo, como profesor de filosofía, pretende que toda su clase, de forma ideal o romántica, acaben amando la filosofía y recitando a Platón de memoria, pues no Sí. sé, que me pase la receta de lo que se toma, porque a lo mejor el mundo es mucho más feliz con eso. ¿Y cuánto tiempo, te pregunto, cuánto tiempo llevas dando clase? Y no sé si has notado alguna diferencia, porque no sé si ya a lo mejor llevas dando, no sé, porque al final el mundo es como muy cambiante, ¿no? Y al final los jóvenes también, porque son el claro reflejo de que los tiempos cambian. Entonces no sé si a lo mejor cuando tú empezaste a dar clase había más interés por la filosofía y ahora hay menos, o al revés, o sigue siendo igual, no sé. El interés es más o menos el mismo, pero lo que sí que me he dado cuenta es que va a peor cada vez lo que es en la educación. Sí, el pensamiento crítico, ¿no? No solo el pensamiento crítico, sino Bueno, todo. saberes básicos, saberes elementales. Por ejemplo, me encuentro con personas que con 16 años leen un texto sencillo y no lo entienden. O no saben Qué hacer un duro. resumen, por ejemplo. No saben sacar las ideas de un texto que a lo mejor no es que sea larguísimo, que a lo mejor el texto tiene 6 7 líneas y no saben extraer el concepto básico. O que no saben, leen, por ejemplo, una leyenda, una fábula, un mito, y no saben lo que el mito les quiere decir, porque no conectan con ello. Eso sí que me he dado cuenta. Como no es algo de su inmediatez, como no es algo de su vida diaria, están tan. Ese materialismo inmediato está tan arraigado en su mente, que por otro lado es normal porque es en lo que han sido educados, que no saben entender algo que vaya más allá de eso. No tienen capacidad de pensamiento simbólico, o si la tienen, está a un nivel bajísimo. No tienen capacidad de abstracción. No son. Les cuesta, por ejemplo, muchísimo elementos básicos de la empatía, que es ponerse en el lugar del otro, les cuesta muchísimo, porque eso requiere un ejercicio de abstracción, requiere ponerte en la piel de otra persona. Y como eso no es algo inmediato que te afecte a ti, pues les cuesta muchísimo. Y yo eso lo he ido viendo cómo se ha ido deteriorando con el paso del tiempo. Es tristísimo, la verdad. Es Es tristísimo súper porque triste. llega un punto que es que está casi deshumanizado todo. Está deshumanizado y es lamentable, sobre todo cuando uno llega al apartado de la ética, que no hay ni un mínimo de empatía o de elementos que casi damos por hecho que son humanos. Entonces, pues bueno, hay que trabajar con lo que hay. Qué Es triste frustrante. y qué preocupante, ¿no? Sí, 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 es preocupante. Es Me preocupante. parece bastante preocupante lo que dices, porque claro, lo mínimo al final es el respeto hacia los otros seres humanos y para eso tiene que haber empatía y claro. Bueno, y por no hablar de lo que tú dices, de que leen un párrafo de 7 líneas, que 7 líneas no es nada, y no son capaces ni de resumirlo ni de sacar nada de ello, y es como, por Dios, pero no es que uno por ser más mayor se crea más inteligente, pero sí se nota, como tú dices, ese cambio de tendencia de la tecnología, porque yo creo que las generaciones que todavía cuando yo tengo 30 las generaciones que todavía cuando nacimos prácticamente ni había ordenadores en casa ni nada, es que se nota muchísimo, la verdad es que sí. Sí, la tecnología ha hecho muchísimo daño. Por eso Sobre ahora hay un todo, montón también de campamentos de desintoxicación de redes y móviles para adolescentes, que dices tú, hola, o sea, todo el bueno, es concepto, que al por final es una ejemplo, droga. todo el concepto, por ejemplo, de que vemos en TikTok, en los Reels, los Shorts de YouTube, ese concepto de vídeo corto, Uf, eso ha qué sido asco me da. súper, súper lesivo. Ha sido lesivo, pero hasta un nivel que la gente no se da cuenta. A mí, por ejemplo, me ha llegado una alumna a decirme de esto palabras literales, que no es capaz de ver una película porque son demasiado largas y no es capaz de concentrarse. Madre mía, pero eso a nivel psicológico, desarrollo cognitivo, eso es serio. Claro Bueno, que por sí, eso hay tantos claro que es filósofos, serio. bueno, tantos psicólogos y pedagogos llevándose las manos a la cabeza, en plan, ¿qué estáis haciendo? Claro, es que la gente no es consciente, el público general no es consciente del estado en el que se encuentra toda la educación y las juventudes. No es consciente.
Piensan que es algo inocente, que no sé, que no tiene ningún tipo de efecto en la sociedad y que, bueno, pues si el chaval quiere estar con el móvil, mirando el móvil, viendo TikTok, pues que esté. No se están dando cuenta de hasta dónde esto está llegando y del futuro que nos espera. Total. No, suena apocalíptico, pero No, es la verdad. es la verdad, es Es, la verdad. es perjudicial. No sé si era en Francia. Bueno, sé que era en un país de Europa, pero no me acuerdo en cuál ahora mismo. Y claro, estaban prohibiendo creo que habían prohibido los móviles hasta los 16 años, o algo así. Y claro, era una medida súper polémica, porque ya no es solo que te lo prohibiesen en el instituto, sino que creo que era en general, en plan, como que no podías tener móvil. Un poco para intentar frenar esto que decimos, ¿no? Porque yo además veo que lo que pasa es que, bueno, por un lado está la pereza de los padres, en plan, toma el móvil y cállate, porque eso, queramos o no, existe. Y luego también el hecho de que los padres de ahora han sido gente que han nacido sin tecnología y no tienen las herramientas para aprender a gestionarla y decir, bueno, mira, puedes usar el móvil, pero no puedes estar 24/7, a lo mejor, pues yo qué sé, pues puedes una hora todos los días. O sea, es que ha llegado un punto que, claro, que es súper complicado el tema. Es que es una adicción. Y la Total. realidad es que la gente no quiere ver esa cuestión, que es una Que va. adicción, Si nos pasa a los mayores también. que es una compulsión, que la gente no puede evitar coger el móvil y mirarlo y que muchas veces lo hace de forma sin darse cuenta. Y que es una adicción con mucha más fuerza que el tabaco o el alcohol. No se están dando cuenta de eso. Es que cuántas veces no nos ha pasado a cualquiera que coge el móvil y dice, pues si en verdad no iba a mirar nada, pero Claro. ya lo tienes por inercia y dices, coño, tengo un problema. Pero ¿Cuántas claro, veces, ¿Cuántas veces le ha pasado a la gente? A mí me ha pasado incluso, que a lo mejor estás tumbado en la cama, sabes que a lo mejor lo lógico y lo recomendable sería que te hubieses ido a dormir hace bastante tiempo. Y sin embargo estás tumbado mirando el móvil así, viendo nada, porque no estás viendo viendo nada, nada, sí. contenido vacío. Y cuando te quieres dar cuenta dices, ahí va, si ha pasado una hora, o ha pasado una hora y media. ¿Qué Triste, estás pero haciendo? cierto. ¿Qué estás haciendo? Pasar Si en el ese tiempo. momento, mira, si en ese momento, si te pasa eso, en ese momento no te paras a pensar y dices, tengo un problema que tengo que afrontar, Mal. estás muy perdido. Estás muy Sí. perdido. Y ahora están poniendo por ejemplo, Instagram y todo eso, tienen como lo de, no sé cómo, cuál es el nombre exacto, pero de que te dan la opción de como tapar el uso, rollo, solo puedo usarlo 3 horas al día y entonces ya se bloquea y no te deja. Fíjate hasta dónde hemos llegado, que es como... Pero bueno, es muy curioso porque luego he visto muchas publicaciones al respecto. Y claro, los grandes tecnólogos montan todas estas cosas, te la dan, tú te las comes, te vuelves adicto, pero luego ellos a lo mejor ni tienen redes, ni apenas la usan, no se van ahí a su retiro esos de una semana alejados del mundo y toda la tecnología, porque claro, son conscientes de lo que están provocando en la gente. O Hombre, sea, claro, claro. tela. Es que, vamos a ver, si esto es mucho más simple, esto es como la droga. Sí, Cuando bueno, uno sí. ve el tema de la droga, ¿es igual el que la consume que el que la vende? No, pero lo que pasa es que la droga sigue estando estigmatizada y es algo malo, mientras que tener un móvil está súper normalizado. ¿Quién no tiene móvil? Y además luego, como estamos hablando, ¿cómo no van a querer los niños tener móvil? Porque si no lo tienen, luego les marginan. Es como, no, tú es que no tienes móvil, eres más pequeño, tal. O sea, es que encima está el componente ese social del prejuicio de decir, Sí. guau, es que ¿cómo no tienes móvil? Está tan absolutamente arraigado que es eso, que en el momento en el que tú decides vivir sin ello, digamos que te autoexilias de la realidad. Porque claro, Totalmente. todos tus amigos lo tienen, todos tus contactos lo tienen, cómo vas a estar en contacto con los demás, cómo te vas a enterar de las noticias, te van a desplazar, no vas a estar en los planes, no vas a enterarte de las cosas que ocurren. Sí, claro. Y eso genera ansiedad, claro, por supuesto, eso genera esa ansiedad de tengo que estar conectado, no puedo desprenderme de ello. Y más Pero, cuando eres adolescente que te estás desarrollando y tienes todos esos complejos, todos esos miedos e inseguridades, porque bueno, ya cuando eres mayor lo tienes también, pero es verdad que no es lo mismo, como decimos, nacer directamente dentro de ello que ir adquiriéndolo con los años. La verdad es que, madre mía, yo me acuerdo cuando llamaba a mi amiga con el fijo, nos mandábamos cartas y era maravilloso porque estaba ese componente no de espera, ¿no? De la expectación. Ahora hay día
manda un WhatsApp y es como, no me han contestado y ni siquiera ha pasado un minuto o cinco y es como, ¿qué coño estoy haciendo? ¿Por qué no me responde? Pero bueno, Es esa cultura de la inmediatez, no se sabe vale. esperar, no hay paciencia, no... A la mínima se pierden los nervios, es desastroso, es totalmente Yo lo veo desastroso. todo muy mal, ¿eh? Después de hablar contigo lo veo todo peor todavía, madre mía, pero Sí, sí es verdad. es apocalíptico, pero es cierto, pero hay que asumir la realidad para poder afrontarla. Y si no, a todo el que esté en contra de este planteamiento o que piense que no es así, que a un adolescente de estos que están todo el día con el móvil, le quite el teléfono. Buah, qué mal. A ver cuánto tarda ese adolescente en desarrollar síndrome de abstinencia. A ver cuánto tarda. A ponerse Ayer agresivo, a insultar, lo que sea. El otro día hablábamos porque ha salido todo esto del plan de rearme de Europa, ¿no? De que están pidiendo a los ciudadanos que puedan abastecerse durante 72 horas en su casa. Claro, por ejemplo, en la lista que mandó Francia a sus ciudadanos, en España creo que todavía no han mandado ninguna, había 6 botellas de agua potable por cabeza, linternas, pilas, una radio analógica, es decir, por pilas, porque claro, se supone que no habría electricidad ni internet, un botiquín de primer auxilio y comida imperecedera, ¿no? Y claro, y mi novio decía, si el problema no es que falte comida, es que tú imagínate 72 horas sin internet, la gente sale a la calle y sería, vamos, seguro, como tú dices, el síndrome de abstinencia, la gente se vuelve loca, la purga o algo así. Es que Claro. realmente puede ser, puede dar, madre mía. Tú imagínate que cuando teníamos el tema de la pandemia, estábamos encerrados, teníamos internet. O Ahora si no, imagínate lo mismo, pero sin internet. Y sin pues la televisión. gente se suicida, seguro. En la antigüedad la gente leía libros a la luz de las velas, pero Sí. como la gente de hoy en día no sabe lo que es un libro ni una vela, pues no puede, no vamos a ninguna parte. La gente antes leía o dibujaba o hacía sopas de letras o pintaba o hacía música, pero hoy día... Pero porque antes la sociedad yo creo que era muy contemplativa y también como, o sea, contemplación en el, o sea, desde el punto de vista de que favorece la acción, ¿no? Pero hoy día es, no hacemos nada, o sea, la mayoría del tiempo nuestros hobbies son súper pasivos. Yo de hecho, yo lo admito, no es por hacerme aquí la guay, pero a mí, por ejemplo, ver vídeos no me gusta. Pero porque llega un punto que por el ansia digo, es que no estoy haciendo nada. Si por lo menos estoy escribiendo o yo qué sé, pues ya estoy haciendo algo, pero hemos llegado a ese punto de esos hobbies tan pasivos, en plan, bueno, me siento y me veo, me tiro 3 horas viendo una serie o me tiro 3 horas viendo el móvil y al final es como que no haces nada, al final es tu cerebro, como tú dices, viendo que hay por ver algo. Eso es lo triste, que nos pasamos la vida haciendo cosas y no hacemos nada. Total, la verdad es que sí. Yo quería preguntarte, Sergio, antes de terminar, bueno, es que al final, madre mía, hemos hablado de un montón de cosas y yo siento que más adelante tenemos que hacer una segunda parte porque hay muchísimos temas más de los que hablar. Pero yo no quería pasar la entrevista sin preguntarte un poco, a ver, tú has dicho que estás más enfocado en la antropología. Y bueno, yo te sigo desde hace mucho, mucho tiempo. Yo, no sé, seguro que tiene un nombre más concreto, ¿no? Pero tu filosofía está como muy centrada, ¿no? En lo místico y en lo espiritual, ¿no? En ese folclore, en las leyendas. Y no sé qué te llevó a decantarte por esa parte de lo que es un poco la filosofía y el ser humano, esa parte tan mística que hoy además, como estamos hablando, está súper perdida o si existe, apenas se le presta atención. Eh, es cierto, está totalmente perdida, no se le presta atención. De hecho, la gran prueba de ello es que los mitos, por ejemplo, hoy en día son tenidos simplemente como cuentos para pasar el rato y ya está. Total. ¿Por qué me interesa a mí este tipo de cuestiones? Porque yo creo que son llaves para acceder a conocimientos o incluso a partes de lo que somos que llevan ahí desde siempre y que siguen estando ahí y que son accesibles. En el fondo, al mito le ocurre lo mismo que a la poesía. Es una forma de intentar expresar lo que de cualquier otro modo sería inexpresable o inefable. Entonces, esa dimensión mística que tiene el ser humano, en el fondo, forma parte de su propia naturaleza. Yo considero que forma parte de su propia naturaleza. El mundo moderno la rechaza, te dice que no existe, que el ser humano simplemente es un proceso mecánico, es un animal, como el perro, el gato, y que ya está. Que simplemente es más inteligente, pero no tiene ninguna otra diferencia. Sin embargo, yo considero que el ser humano tiene esa dimensión.
Y que esos elementos, el folclore, las leyendas, los mitos, no solo son manifestación de esa dimensión, precisamente porque el ser humano tiene esa dimensión, produce ese tipo de elementos, sino que también forman un camino a la inversa. A través de esos elementos puedes volver al origen, puedes volver a esa fuente dentro del propio ser humano. Y en ese sentido, pues a mí me interesan muchísimo este tipo de cosas como precisamente como camino inverso, como una forma de, digamos que retornar al origen, retornar a eso que se ha perdido o reconstruir esa parte de nosotros que en algún momento de la historia pues fue un fuego, pero que se apagó y del cual pues quedan cenizas. Oh, qué triste. Todo es muy triste, no puede ser. Pero bueno, yo creo que aunque sea un fuego que se ha apagado, precisamente hay mucha gente que le interesa porque yo creo, como tú dices, que algo que tenemos todos y resuena en nosotros, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor suena, no sé, un ejemplo un poco quizás banal, pero no sé por qué a todo el mundo nos gusta, porque bueno, es muy raro, yo no conozco a nadie que no, pero a quién no le gusta ver una película o leer un libro sobre magia, ¿no? Al final yo creo que es porque al final el ser humano nos gusta creer que hay cosas que aunque no podemos sentir o no podemos ver, llámese, pues yo qué sé, la magia, Dios, los dioses, la energía, o sea, no sé, es como que al final lo necesitas de alguna forma, ¿no? Porque pensar que al final la vida simplemente es lo que ves pues sería como muy triste, ¿no? En plan, bueno, venga, vale, pues vengo, vivo mi vida y me muero a tomar por culo y ya está. Y ya luego otro, ¿no? Pero no sé, es como que uno siente que tiene que haber algo más, quizás. Ya, bueno, ya que cada uno le ponga el nombre que quiera, ¿no? Eso es porque en el fondo siempre tenemos anhelo de lo que somos realmente. No, este tipo de cuestiones no son explicaciones infantiles o mágicas de la realidad. Muchas veces se ha intentado vender que la mitología, el folclore, las leyendas o incluso la magia son como explicaciones o aproximaciones a una realidad que más tarde la ciencia ha explicado. Pero no es cierto. No son explicaciones de la realidad. Los que nos precedieron, los que idearon esos mitos y esas leyendas, no eran imbéciles, que muchas veces pensamos que eran idiotas y que decían, no, es que Zeus son los rayos del cielo. No, ellos no creían eso. Eso lo creían los que interpretaron desde un punto de vista moderno a los antiguos. Lo que te están hablando esos mitos, esas leyendas, es de una dimensión que tiene el ser humano. Entonces no te están explicando la realidad material de las tormentas o cómo funciona el clima o la tierra. Te están hablando de ti mismo. Te están hablando de lo que eres. Salustio, por ejemplo, que fue un filósofo que vivió ya en las últimas etapas del Imperio Romano, decía que los mitos son aquello que no ha ocurrido nunca, pero es siempre. ¿Por qué? Porque evidentemente las historias que cuentan los mitos no han ocurrido de forma material, pero son siempre porque te están hablando de una realidad que es permanente, que es eterna, que está dentro de ti, y que esa realidad es lo que tú tienes que buscar, y que el mito es el lenguaje a través del cual tú puedes acceder a esa realidad que de cualquier otra forma pues sería inaccesible. Eso es lo verdaderamente interesante que hay en todo esto. Y por eso el ser humano tiene siempre ese hambre de acudir a ese tipo de fuentes, porque en el fondo es su propia, es la llamada de sí mismo. Claro. Por eso cuando avanzó tanto la industrialización y el pensamiento moderno y el materialismo, la gente empezó a interesarse por el yoga, empezó a interesarse por la mística oriental, empezó a interesarse por los neopaganismos, porque intentaba buscar algo para saciar esa dimensión, porque el mundo moderno le estaba convenciendo de que eso no existía. ¿Qué pasa si a ti te cercenan una parte de lo que eres? Que estás huérfano. Que Bueno, estás huérfano, incompleto. incompleto, Incompleto, y claro. vas a seguir buscándola constantemente. Claro, Pero es que si, claro, pero si el mundo moderno te dice que esa parte no existe, pero tú sigues teniendo hambre de esa parte, en algún lugar la tienes que buscar. Si no es en claro, la fantasía, pues va a ser en filosofías orientales o va a ser en cualquier forma. Pero esa es al, la base. al final entiendo que lo que resuena un poco en todo esto, lo que subyace, un poco es la conexión del ser humano con bueno, en fin, al final, con el resto de seres, con la naturaleza y con lo que es el planeta, ¿no? Porque al final lo hemos ido como recluyendo, ¿no? En ciudades, la naturaleza de forma muy controlada, pero por mucho
si queramos negarlo, seguimos siendo animales como el resto, ¿no? Y al final yo entiendo que un poco lo que subyace en todo esto, ahora me corrige, que tú eres el experto, pero un poco lo que subyace, ¿no? Es esa conexión con el resto del mundo, más allá de lo material, de los objetos, ¿no? Lo que es tu conexión con la naturaleza y con el planeta, ¿no? Con lo que sería, bueno, como dirían en el Rey León, ¿no? El ciclo de la vida. Y incluso más allá de eso, sino descubrir quién eres, qué eres. Claro, Es reconectarte con tu verdadero yo, pero no tu yo de carne y hueso, no tu ego, no tu mente, no tu psicología, sino quién eres tú a nivel profundo. Si en esa metáfora, esa alegoría que utiliza Platón del carro alado, es descubrir el que va ahí en el carro. No es el carro, no son los caballos, no son las riendas, es quien va en el carro. Esa alegoría del carro, por ejemplo, se ha repetido en un montón de culturas y es paralela, es más o menos la misma en todas ellas, pero es siempre el mismo argumento y en el fondo es el argumento de la vida. Es descubrir quién eres tú realmente. Eso estaba en el pronaos del templo de Apolo en Delfos, en el santuario de Delfos, el conócete a ti mismo, en griego, notis autón. Ese siempre ha sido el argumento de la vida. y el gran misterio, ¿no? Y el gran misterio, claro, pero lo que pasa es que lo hemos olvidado. La gente te ha, bueno, no la gente, el mundo moderno te ha dicho eso es una tontería, no pienses en ello porque tú a este mundo no has venido a conocerte a ti mismo. Tú a este mundo has venido a disfrutar del McDonald's, tener un Ferrari, una casa lujosa y ropa de marca. Ya está, Claro, olvídate de Notis Autón, de Apolo y de todas esas tonterías, que eso en el fondo te va a lastrar, eso es tonterías, esas supersticiones del mundo antiguo. Y céntrate en lo que verdaderamente importa, que es las hamburguesas y el dinero. Pues claro, ala, es más importante lo que haces que quién eres. claro. Así Y al tenemos final, una sociedad claro, lesionada. claro, mucha gente acaba haciendo cosas que realmente no le llenan ni le gustan simplemente por eso, por ¿qué haces? Cuando en verdad, como tú dices, la pregunta es, ¿pero lo haces porque realmente tiene que ver con quién eres o lo haces porque es lo que la sociedad espera de ti? Madre mía. Preguntas, preguntas. Pero solo preguntas, pero muchísimas preguntas. Te quería preguntar antes de terminar también, bueno, no sé si estás trabajando en algún libro nuevo o no sé si tienes algún proyecto entre manos, alguna conferencia o alguna charla en la que podamos verte los próximos meses. Y también, ya te lo pregunto todo, ¿por qué no, por qué dejaste de hacer tu podcast? Porque a mí me encantaba tu podcast. De hecho, lo tengo que volver a escuchar desde el principio porque era maravilloso, no puede ser. Pues en respuesta a la primera pregunta, sí que tengo un proyecto ahora mismo. Lo que pasa es que no sé cuándo verá la luz, que es una nueva antología de poesía y relatos, que está cociéndose en el horno. Pero no puedo decir nada más porque no tengo más datos. Vale. Y como respuesta a la segunda pregunta, dejé de hacer el podcast porque se volvía inviable. Porque Ah, era un trabajo que tenía, lo hacía yo solo. Y entonces, entre preparar guiones, grabar, luego editar el vídeo, que realmente, bueno, el audio. Editar el audio es lo que lleva más tiempo de todo. y es Porque lo peor, porque a mí es lo que menos me gusta también. es corregir todos los errores, quitar las cosas que se han repetido, recortar las equivocaciones, todo eso. Pues se volvió un trabajo que era totalmente inabarcable. Entonces llegó un punto en el que hacer el podcast me estaba quitando tiempo de otras cosas, Claro, que también eran importantes. Y ahora mismo, por ejemplo, con el tema de la enseñanza, es que cuando hago el podcast. ya. Si hago el podcast, tengo que quitarme de otras cosas, porque no se puede abarcar toda esta vida. Eso también es importante aprenderlo. Pero no descarto, que esto es lo importante, que vuelva en un futuro. Madre mía, era maravilloso. Me encantaba tu podcast, la verdad. Yo creo que fue ahí un poco por donde te conocí. Es que era, yo digo, madre mía, cuánto he podido aprender. Es que era increíble. Bueno, da igual, lo escucharé otra vez, no importa. Que esto nunca, el conocimiento nunca caduca, ¿no? Y si no, bueno, pues para todo aquel que le interese, bueno, puede buscar tus libros, tanto El Camino hacia la Aquelarre como Hojarasca, una antropología crepuscular, o seguirte en redes, que ahí al final vas dando, como se dice hoy día, ¿no? Pequeñas píldoras de filosofía, de conocimiento, bueno, y también en Twitter, que te ayudan a pensar aún más allá. Porque entiendo que conferencias así de momento para los próximos meses no tiene ninguna fechada, ¿no? Hay algunas propuestas,
pero de momento no tienen fecha. Pero seguramente a lo largo del año habrá, porque están propuestas, lo que pasa es que no están cerradas. Entonces estaremos atentos. Bueno, Sergio, eh, creo que nos ha quedado un podcast súper maravilloso, súper reflexivo. Yo me voy con muchas más preguntas de las que vine, lo cual siempre es positivo porque hay que pensar. Me gustaría más adelante, en serio te lo digo, hacer una segunda parte porque, madre mía, es que hay tantas cosas de las que se pueden hablar, es que al final la filosofía lo abarca todo y me parece maravilloso. Así que, bueno, no sé si tú quieres añadir algo más antes de terminar, antes de la despedida. No quiero añadir nada porque, primero, para no dejar más preguntas, que ya he dejado bastantes, y segundo, para dar pie a que haya una segunda parte. Pues Sergio, darte las gracias por hacer la filosofía algo accesible, porque creo que al final lo que nos echa para atrás la gente es que es muy abstracta, pero tú nos has permitido pensar y reflexionar de una forma que más o menos todos podemos sin ser filósofo. Gracias también por ser filósofo. Creo que es súper importante lo que haces, después de hablar contigo aún más todavía, porque es que alguien tendrá que pensar por todos los demás, ya que el resto estamos haciendo otras cosas o mirando el teléfono. Y alguien tendrá que pensar por el bien de la humanidad, si no, pues la acabará haciendo un robot en el futuro, quién sabe. ChatGPT o su primo. Así que muchísimas gracias, de verdad, me ha encantado y bueno, espero que la gente, ya que escuche el podcast, si alguien se anima, lo dejo por aquí. Y quiere responder a alguna de las preguntas, le invito a hacerlo en comentarios porque sería interesante ver, no sé, toda esta reflexión, a ver si de verdad ha servido para que la gente reflexione. Sería muy interesante. Así que nada, Sergio, muchísimas gracias, de verdad. Pues muchas gracias a ti por la oportunidad, que siempre es un placer. Pues bueno, nos vemos por redes y nada, y muchísimas gracias. Un abrazo. Os recuerdo además, antes de terminar, que podéis escuchar el podcast tanto en Spotify, en iVoox, en YouTube, en Pocket Cast, en Amazon Music y en Apple Podcast y que además, si queréis, podéis colaborar con él a través de Coffee, porque la idea es que el podcast siga creciendo y las entrevistas puedan ser en vídeo e incluso en directo. Allí a través de Coffee podéis regalarme un café o dos, si os apetece. Y bueno, también podéis seguirlo, por supuesto, en Instagram, en TikTok ahora también, en Facebook y bueno, en X sigue por ahí, pero bueno, y también podéis buscarme en LinkedIn si os apetece o si queréis hacerme alguna sugerencia. Y nada, muchísimas gracias a todos por escuchar el podcast y por supuesto por todo el apoyo. Nos vemos, grumetes.